Vamos a entrarle con todo a esto. Es que el día de ahora se han descubierto algunos maletines. Al parecer, ahora sí se descubrió el financiamiento a las estructuras criminales, esas encargadas de la nueva alza de violencia en El Salvador. Es lamentable lo que ha sucedido, pero bueno, el presidente Nayib Bukele está respondiendo fuertemente. El gobierno del presidente Nayib Bukele está respondiendo. No se han quedado de brazos cruzados y pues le están entrando con todo también. Por eso que acá en la miniatura ustedes pueden ver la venganza de la oposición y también la reacción de Nayib Bukele. Respeto para El Salvador, porque él ha expresado que hay financiamiento a las estructuras criminales. Y está hablando también de un financiamiento externo. Bueno, ese era un secreto a voces. En realidad, ya el otro día lo tocábamos con Juan Golcher acerca de estas estructuras, estas ONGs que estaban siendo financiadas. Y pues que no se estaba viendo el antepasado de las personas que estaban formando estas estructuras, estas ONGs. No importaba si tenías antecedentes penales o no, no importaba si eras un delincuente o no. Formas una ONG y pues comienzas a pedir dinero. Y al parecer el dinero ha llegado y está llegando. Y ahora pues andan más enojados porque el gobierno está tratando de cortar ese financiamiento externo. Triste, triste, pero así es triste lo que se está viviendo en nuestro país. Esta ola de violencia. Vamos a abrir las llamadas también más adelante para que usted pueda llamar y dar su opinión. Acá está el número, ustedes lo pueden ver en pantalla también. Acá se los coloco por si quieren llamar cuando se abran las llamadas telefónicas y emitir su opinión. Pues bien, vamos a pasar y vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido este día. Para ello vamos a irnos a la cuenta de la PNC oficial en El Salvador y también a la cuenta de la Fuerza Armada. Obviamente también vamos a ver lo que está diciendo el presidente y lo que nos ha mostrado a nosotros. Acaba de mandar un mensaje hace un par de horas, lo acaba de lanzar y acá lo vamos a ver en unos minutos. Pues bien, acá tenemos lo que ha sucedido en El Salvador en las últimas 12 horas aproximadamente. Acá un pandillero de la MS-3 identificado como Cristian Umaña Díaz, alias Chimpi, fue asesinado en una vivienda en el cantón Llanos, Los Patos, Conchagua, La Unión. La víctima tiene lesiones de arma de fuego. Según informes, el sujeto fue deportado hace un año de Estados Unidos. Chulada lo que nos envían, ¿no? Bueno, ahí está. Instalamos controles vehiculares en diferentes carreteras del país para verificar documentos de identidad y que no trasladen ningún ilícito. Acá está la policía actuando con todo ahí, poniendo controles vehiculares para evitar que siga la ola de violencia, que esta ola de violencia continúe en nuestro país. Un miembro activo de la pandilla 18 sureños fue asesinado en la colonia Canaán del municipio de Nahuizalco, Sonsonate. El sujeto identificado como William Alexander País Mata, alias Chino, tiene lesiones de arma de fuego. Estamos procesando la escena e iniciamos investigaciones para determinar el móvil del homicidio. Acá vemos una nota del noticiero El Salvador. Dice: el despliegue nacional comprende el desplazamiento de los efectivos militares de la Fuerza Armada y los elementos de la PNC con el fin de velar por la seguridad de la población. Continuamos con nuestros patrullajes en los diferentes municipios del país como parte del despliegue nacional. Ahí vemos a las autoridades, tanto policías como soldados, patrullando las zonas, imagino yo, más transitadas del territorio nacional, pero también se retiran, ¿verdad?, a las zonas más alejadas, pero con una alta afluencia de población.
Eh, Nuestra misión es servir y proteger a los salvadoreños, por lo que desarrollamos dispositivos de seguridad en diferentes zonas del país. Despliegue nacional es el hashtag que están utilizando en este momento. Ahí vemos a las unidades policiales, a las unidades de la PNC en la zona, con este tipo de retenes, pero también se están subiendo a las unidades a hacer las requisas respectivas, a hacer los registros respectivos para asegurarse de que las personas se puedan transportar libremente dentro del territorio salvadoreño. Custodiamos una escena de suicidio en la 8ª calle Poniente, Tercera Avenida del Sur. Bueno, eso es algo diferente. Arrestamos en flagrancia a Atilio Saldívar Regalado, alias Gordo, y José Núñez Figueroa, alias Seco. Imagínense, uno gordo y otro seco, ¿no? Y se juntan el gordo y el seco ahí. Pandilleros de la MS-13 por resistencia y receptación. Las detenciones fueron en la 5ª Avenida Sur, entre la 7ª y la 9ª calle Oriente Santa Ana. Aquí está en la carita, ahí está el gordo y el flaco. Digo, el gordo y el seco, perdón. Ahí están juntitos los dos. Chulada de maíz prieto, MS-13. Desarrollamos operativos de intervención rápida como parte del despliegue nacional en la búsqueda de delincuentes que han cometido delitos y son prófugos de la justicia. Ahí están ustedes viendo las imágenes de la Fuerza Armada desplegada. Ahí vemos cómo tienen a dos jóvenes, están a punto de registrarlos mientras revisan sus documentos de identidad. Me imagino yo quizá ya los han registrado y por eso están confiados ahí registrando sus documentos para ver si cuentan con algún antecedente penal. Ahí tenemos a otro sujeto, acá. Dice, capturamos al pandillero de la MS-13, Eric Alfonso Martínez Escobar, por los delitos de receptación y resistencia en barrio Las Ánimas de Candelaria, en la frontera Santa Ana. Aquí podemos ver el rostro de ese sujeto que ya fue detenido por las autoridades. Acá vemos a otro más. Aquí al parecer le quitaron un arma de fuego porque se ve un arma de fuego ahí a su lado. Vamos a leer la nota completa, es desde acá arriba. Reportamos un homicidio al interior de un autobús de la ruta 306, wow, en la calle Antigua Coatepeque, Colonia Los Santos, Soyapango. La víctima presentaba lesiones con arma de fuego. Con la pronta intervención de nuestros policías capturamos a Danis Concepción Navarrete Martínez, quien intentó darse a la fuga incautándole un arma de fuego. Al parecer este fue el sujeto que habría acabado con la vida de ese pasajero. Lamentable, es como le digo, la violencia en El Salvador ha aumentado, están enojados esos tipos. Ahorita vamos a ver cuáles son sus planes y lo que están intentando hacer en realidad. Todo tiene sentido, en verdad, si se estudia a cabalidad lo que está sucediendo dentro de nuestro país. Ahorita vamos a verlo más de cerca. En flagrancia detuvimos a Pedro Orlando Barraza Cruz por tenencia ilegal de arma de fuego, en barrio Santa Rita, San Pedro Mazahuat, La Paz, decomisándole un revólver calibre 38 y 25 cartuchos. Esta arma no atentará contra ningún salvadoreño inocente. Correcto. Un arma menos en la calle, un sujeto peligroso menos en la calle. Obviamente, si no tiene nada de ilegal o ilícito lo que está pensando hacer con el arma, pues ¿por qué no está registrada, no? Pero es tenencia ilegal. Si usted quiere un arma para protegerse a usted mismo y a su familia, debería ir a sacar la licencia y su permiso respectivo para su arma, ¿verdad? Todo se tiene que hacer conforme a la ley. Pues no ha parado, la verdad, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El apoyo de la Fuerza Armada en los dispositivos de seguridad que se desarrollan como parte del despliegue nacional son de importancia para ubicar a delincuentes que atenten contra la población salvadoreña. Y acá vemos el patrullaje de los Verde Olivo. Aquí andan patrullando el territorio nacional, ahí andan con todo. Ahí ven ustedes con la mano directamente en el gatillo sin confiarse porque
media vez le salga ahí una rata, como las hacen llamar en las redes sociales, ya sabemos, delincuentes, pues ellos tienen que andar prestos para poder defenderse de cualquiera de estos malhechores. Es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Ahí andan patrullando gran parte del territorio nacional para tratar de tranquilizar y menguar esta oleada de violencia que se ha desatado en el país, que ya sabemos de dónde viene y cuáles son sus fines. Acá tenemos a otro más. Durante incursión en caserío Los Gómez, Cantón Palacios, Cucatlán, detuvimos a David Samuel Hernández Bonilla, alias Gato. Me imaginé que ese sobrenombre tenía por los ojos que tiene. Pandillero de la MS-13 por tráfico ilícito de droga. Ese sujeto era objetivo de interés policial con rango de gatillero. Ahí está. El sujeto, acá está, ya capturado. Un gatillero de la MS-13. Aquí lo tenemos ya. Está haciendo una gran labor, la verdad. La PNC y la Fuerza Armada, dando con el paradero de esos tipos. Gracias al despliegue nacional capturamos a Huacotecti. Capturamos en Huacotecti, Cabañas, a Santos Rosa Romero, alias Tico, gatillero de la MS-13. Le decomisamos un arma ilegal y una motocicleta. Esa pistola no volverá a dañar a ningún salvadoreño, correcto. Y esperemos de que él se quede un buen rato también adentro, ya que si pertenece a esta estructura delincuencial de la MS-13 debería de estar ahí encerrado ya. Más capturas con el despliegue nacional. Continuamos reportando más capturas. En esta ocasión sorprendimos a 4 pandilleros de la MS-13 en Conchagua, La Unión. Serán remetidos por el delito de organizaciones terroristas. Y eso es lo que mencionaba yo ayer. Ayer siempre veía que les implicaban algunos delitos como tenencia de armas de fuego, tenencia de droga y otros delitos más, pero nunca por organizaciones terroristas. Pues esta vez sí. Como digo, es necesario que si se comprueba de que alguien pertenece a una pandilla se lo lleven, no nomás porque no tenga antecedentes lo van a dejar ahí. No. Está cometiendo delito a pertenecer a pandillas y este es el delito que están cometiendo. Ahí está. Será remitido por el delito de organizaciones terroristas. Ese es el delito. Si se comprueba que alguien pertenece a estas organizaciones, se debe de detener. No porque no tenga otro antecedente o no tenga un arma de fuego o droga se le va a dejar ir. No. Si se le comprueba su relación con este tipo de organizaciones, va para adentro, señores. Así tiene que ser. Tiene que ser procesado por eso. Tiene que haber una condena por eso. Por eso se hizo esa modificación, ¿no?, a la legislación salvadoreña, en donde pertenecer a esta clase de organizaciones, pues, es un delito. Y se nombraron a esas organizaciones agrupaciones terroristas. Así que vamos a darle con todo, ¿verdad? Así es como debe de ser. Nos mantenemos en acciones operativas para ubicar a miembros de estructuras criminales que son responsables de cometer hechos delictivos contra la población. Ahí estamos viendo cómo siguen con los patrullajes. Han estado todo el día los policías y soldados. Al parecer se han cancelado licencias para que puedan darle servicio a la población salvadoreña, protegiéndolas, brindándoles seguridad. Mediante orden del juez primero de sentencia San Miguel, capturamos a Miguel Ángel Pineda Alvarado por los delitos de homicidio agravado, conspiración a secuestro, extorsión y agrupaciones ilícitas. Ahí está, eso es una excepción, no es debido a patrullaje, sino que es debido a una orden de arresto judicial, ¿verdad? Una orden judicial por la cual fueron a capturar a ese sujeto directamente. Es parte del trabajo que se está realizando. Vamos a ver, acá tenemos un videito. Dice, hace 8 horas, dice, nuestros efectivos de la delegación de Santa Ana han logrado capturar de 22 delincuentes por diversos delitos en las últimas 24 horas como parte de los resultados del despliegue nacional. Y ahí está en la chulada. Ustedes pueden ver a esos 22 sujetos acá. Ahí están, cabizbajos, con tatuajes alusivos a pandillas. Ahí está el gordo y el seco también, parte de lo que ya habíamos visto. Ahí está el otro pelón ahí con los tatuajes alusivos a las pandillas.
Parece ser un deportado también de las chuladas que nos mandan para allá, para El Salvador. Estas acciones van encaminadas a llevar ante la justicia a todos los responsables de atentar contra la vida y la integridad de los salvadoreños. No retrocederemos ni un milímetro en la lucha contra las estructuras terroristas. Y ahí están en la fotografía todos. Otra chulada más, en el marco del despliegue nacional hemos capturado al cabecilla de la MC-13 de una clica de Santa Ana. Se trata del palabrero José Rafael Pérez, alias Cuche. La investigación determinará su implicación. Vamos a cerrar el audio de esto acá. La investigación determinará su implicación en los recientes hechos de violencia en la zona. Ahí está, ustedes pueden ver acá al palabrero José Rafael Pérez, alias Cuche. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos al Cuche, que está ya detenido. Procesamos escena de homicidio en Aguachapán, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego en su vivienda. Nos encontramos realizando operativos de búsqueda y rastreo de los hechores. Mediante el uso de la tecnología patrullamos en conjunto con Fuerza Armada diferentes colonias con el objetivo de ubicar y desarticular estructuras terroristas a nivel nacional. Ahí ustedes pueden ver las imágenes del dron de las autoridades que obviamente están patrullando por tierra, pero también no se confían y también envían al dron para que pueda alertarlos de cualquier peligro que tienen adelante, ¿verdad? Ya que sabemos que estos tipos pueden estar escondidos en algún lugar y pueden tratar de emboscarlos, así como hacían los del FMLN, que sabemos que estas estructuras criminales fueron entrenados por ellos, lamentablemente, pero es la realidad. Esas estructuras criminales han sido entrenados por los gobiernos del FMLN cuando estuvieron en el poder. Los entrenaban en tácticas de guerra, tácticas de disparos, y pues ahora tenemos lo que estamos viendo. Nuestra sección táctica operativa incursiona en la intervención de sujetos sospechosos que merodean en las colonias y diferentes puntos estratégicos en todo el territorio. Ahí vemos nosotros, ven a alguien ahí merodeando por ahí y rápido lo paran y lo registran para ver qué es lo que trae. Le quitan sus documentos, le piden que se quiten las camisas para ver si tiene tatuajes alusivos a las pandillas, y pues si encuentran algún tipo de ilícito, pues va para el bote, va directamente detenido. Nuestras unidades se encuentran rastreando a los hechores de un doble homicidio ocurrido en Mercedes Umaña, Usulután. El hecho fue cometido con arma de fuego. Hasta el momento se reportan 10 homicidios en todo el país. 10 homicidios, imagínense ustedes, hace 7 horas. Hace 7 horas ya habían 10 homicidios. Increíble, increíble. Algo no antes visto, creo yo, en lo que va de este año. Pero ahora andan alarmados y andan violentos esos tipos. Bien, esta nota viene desde acá arriba. Capturamos en flagrancia a 3 ladrones de usuarios de bancos. Oh, wow, estos tipos se dedicaban a robar a los que retiraban dinero de los bancos. Capturamos en flagrancia a 3 ladrones de usuarios de bancos en Colón, La Libertad. Los hechores persiguieron a la víctima en un vehículo hasta que una patrulla policial los interceptó. Ahí están, miren. Ellos iban atrás del billete y terminaron así. Ahí está como terminaron los tipos. Ahí vemos eso que aparece difuminado. Es porque en esa área tienen tatuajes probablemente alusivos a pandillas. Y por eso es de que distorsionan un poco la imagen, esa difuminación, para que no se puedan ver los tatuajes. Los detenidos, Jacobo Alexis Gómez, Edwin Alexander Aquino y Eric Salvador López. Uno de ellos estuvo simulando un trámite en el interior de una agencia bancaria, dando seguimiento a la víctima, quien lo identificó después de su captura.
Eso es lo que están haciendo entonces. Simulan, van al banco, simulan a estar haciendo una transacción ahí, un trámite bancario, y se dan cuenta de lo que está sucediendo, quién está retirando dinero, y luego cuando la persona sale con el billete, ya este le da el pitazo a otros que probablemente están con un carro ahí cerca. Ahí vemos un vehículo de color blanco. Los otros dos pasan a recogerlo, me imagino, frente al banco, y se dan a la tarea de perseguir a la víctima. Pero bueno, ahora ellos fueron los capturados. Mírenlos ahí nada más. Estos sujetos utilizaban la modalidad de seguimiento a las víctimas para luego robarles sus retiros bancarios. Si usted ha sido víctima de estos sujetos, interponga la denuncia en la base policial más cercana. Ahí está, ustedes pueden conocerlos. Si a ustedes les ha pasado esto mismo con estos tipos, estos sujetos que ustedes ven acá, si ustedes reconocen a cualquiera de esos tres, van a interponer la denuncia porque el proceso seguirá en contra de ellos, y su testimonio puede servir de mucho para refundir a esos tipos ahí donde pertenecen, ¿no? Donde deberían de estar. Nuestros equipos élites continúan en la búsqueda de los sujetos responsables de las acciones delictivas acontecidas en las últimas horas en el territorio nacional. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables. Ahí vemos cómo están las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, ahí andan patrullando en las comunidades. Pues bien, acá tenemos en el doble homicidio registrado en Mercedes Umaña, Zulután, confirmamos que ambas víctimas eran pandilleros de la 18, quienes tenían un alto récord delictivo. Ok, entonces fueron ellos dos. Fueron identificados como Manuel Benjamín Rivera y José Franklin Díaz. Acá está la nota previa. Nuestras unidades se encuentran rastreando a los hechores de un doble homicidio ocurrido en Mercedes Umaña, Zulután. El hecho fue cometido con arma de fuego y hasta el momento se reportan 10 homicidios en todo el país. Esa es la nota que leíamos previamente, y luego las autoridades nos confirman de que los que perdieron la vida pues fueron dos pandilleros de la 18, y ahí ponen los perfiles de ellos, a los que fueron a quitarle la vida. Luego de decretarse detención formal para José Alexander Martínez y Víctor Alexandro Ruiz, implicados en la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, estos serán trasladados al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Allí vemos a los implicados de ese doble homicidio de los hermanos Guerrero, de los hermanos Guerrero. Ahí están. Nuestro director PNC, en conjunto, el ministro de Justicia, Viatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Mesa, se encuentran verificando el cumplimiento del despliegue con el objetivo de imponer orden y seguridad en el territorio nacional. Ahí vemos al equipo de seguridad de la presidencia. Ahí vemos al director, a la subdirectora de la policía. Ahí vemos a Osiris Luna Mesa y al ministro también de seguridad. Únicamente falta el ministro de defensa, pero el ministro de defensa anda patrullando otras zonas. Nuestro director de la PNC ha organizado al personal policial para que ejecuten las incursiones operativas de manera contundente y efectiva, supervisando de primera mano el terreno, el desarrollo del despliegue nacional. Aquí está el tremendo despliegue nacional de las fuerzas de seguridad. Vamos a ver, aquí tenemos a otras chuladas más que parece que agarraron. Aquí mencionaba que ya se encontraron los primeros, ya se encontraron los primeros maletincitos ahí, los primeros maletines con billete, ¿verdad? En manos de las estructuras criminales. Aquí es donde uno se da cuenta si esto es así nomás o es que en realidad, en verdad, están siendo financiados. Vamos a ver lo que encontraremos acá. Dice, rescatamos a una persona de la tercera edad que se encontraba secuestrada. Tenemos la captura de 2 implicados en un procedimiento controlado por nuestra división Élite contra el Crimen Organizado DECO en San Miguel.
Los hechores fueron capturados en el acto cuando acordaron con los familiares la liberación de la persona a cambio de 12,000. Inicialmente, cuando cometieron el secuestro el pasado 8 de noviembre en Usulután, exigieron $80,000. Oh, wow, 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 wow. Secuestradores ahora sí cayeron redonditos, papá. Gracias a la pronta intervención por parte de nuestros equipos de investigación, se logra este éxito, rescate y captura de esos delincuentes. Nos encontramos tras la pista de más implicados en el caso. Ahí está. Cómo me encantaría que esto fuera el pan de cada día, este tipo de capturas en El Salvador. Que ese tipo de despliegue fuera de día y noche por parte de las autoridades. Obviamente no se puede porque los soldados y los policías deben de descansar, pero cómo me encantaría ver esto a diario, cómo capturan ese tipo de malhechores. Debemos de acabar con eso en El Salvador. Ojalá que algún día se pueda terminar con todo esto. Verificamos la escena de homicidio ocurrido en un hospedaje en el centro de Santa Ana. Se trata de una persona del sexo masculino. Aquí está, mire. Informamos de procedimientos en el distrito Italia, Tonacatepeque, con la incautación de una considerable cantidad de dinero ilícito escondido en una funeraria fachada. Ampliaremos en breve. Ahí está, este billetal estaba escondido en una funeraria fachada. Una funeraria que no era funeraria, Ojalá que no haya sido un centro de extracción de órganos humanos. Esperemos que no. Estos tipos son capaces de todo. Y ahora que se les está cortando el financiamiento, o ven que se les corta el financiamiento, pues es terrible lo que pueden llegar a hacer. No les importa el dolor de las familias salvadoreñas. Se confirma que la víctima era miembro de la 18. Esto ante la nota anterior donde dice que verificaban escena de homicidio ocurrido en un hospedaje del centro de Santa Ana. Pues ahí están nuevamente confirmando que era un miembro activo de la 18. Ahí está, otro tipo. Ahí vemos el charral del cabello como lo tiene. Como resultado del despliegue nacional capturamos a homicida, quien ha sido identificado como Marvin Daniel Ramos. Asimismo detuvimos a Luis Enrique Lobos, palabrero de la 18, por portación ilegal de arma de fuego, y José Rafael Peña, pandillero de la MS-13, por resistencia. Bueno, pero agréguenle también que pertenece a agrupaciones terroristas. Agréguenle eso también. Aquí están esos tres sujetos y acá también está el cuarto. Dice, un cuarto capturado un cuarto capturado por fraude de servicios eléctricos responde al nombre de Juan Francisco Calderón. Estas detenciones se realizaron en diferentes zonas del territorio salvadoreño. Bueno, a él no lo voy a poner mucho porque me imagino que se refieren al robo de energía eléctrica, ¿verdad? No quiero entrar en eso. O sea, nos interesan estos delincuentes de las organizaciones terroristas. Además, capturamos a pandillero de la 18 que se encontraba oculto sobre los techos en referida zona. Este ha sido identificado como Ronald Eduardo Amaya, a quien se le incautó abundante marihuana. Ahí está el tipo, se andaba escondiendo en los techos, pero pues el dron que andaban las autoridades lo delató. Ese dron lo habría delatado y lo capturaron. No importa que se subiera ahí como garrobo asoleándose ahí en los techos. Aún así lo bajaron desde ahí a puros hundillazos, ¿no? Ahí está el tipo. Acá mencionan una noticia falsa en relación a la información que circula en redes sociales sobre balacera en colonia Conacaste, Soyapango. Nuestros equipos se encuentran en el lugar y desmentimos dicha información. Esta es información de parte de la PNC, información oficial en la que desmienten esta noticia, en donde dice que había una balacera en la colonia de los Conacaste, Soyapango, y que los pandilleros de la 18 revolucionarios andaban sobre los techos de las casas y andaban disparando. Pues bueno, desmintieron esa información acá rápidamente la PNC, y es como decimos nosotros, los medios de comunicación parece que están atentos a que eso se haga más grande. La verdad es de que sí, es grande, pero no
no es tanto como ellos quieren hacerlo aparentar y ahora andan renegando de que el plan control territorial no ha funcionado y que no sé qué. ¿Qué quieren esos tipos? ¿Quieren que regrese Arena? ¿Quieren que regrese el FMLN donde era normal tener más de 30 homicidios diarios? ¿Eso quieren ellos? Que regresemos a la época donde tener 20 homicidios era, bueno, estuvo bueno el día porque no hubieron tantos homicidios. No, señores, están mensos, tarados, están locos. Nuestros equipos continúan realizando acciones operativas en diferentes zonas del territorio salvadoreño, eso como parte del despliegue nacional. Ahí está, podemos ver a las autoridades. Ya a altas horas de la noche, ahí están ellos prestando su servicio a la población para mantener a nuestra población salvadoreña segura. Miren qué chulada lo que se encuentra acá. Nuestros equipos de investigación incautaron a través de Despliegue Nacional un fusil AK-47, el cual pertenece a la pandilla 18. El arma fue ubicada en la colonia Morral de la Libertad. Aquí está, estas son armas de guerra, este es armamento de guerra. ¿Qué hace ese tipo de armamentos en las estructuras eh, delincuenciales, lo que nosotros conocemos como pandillas? ¿Por qué los pandilleros tienen ese tipo de armamento? Ese es armamento de guerra. No deberían de tener ese tipo de armamentos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Será que el tráfico de armas se está llevando a cabo y está ingresando armamentos de, por el lado de otros países que no se llevan muy bien con nosotros? Habría que ver. A través del despliegue nacional continuamos capturando pandilleros. Esta vez detuvimos en Usulután a Saúl Antonio Sánchez, miembro de la estructura 18, por el delito de resistencia. Capturamos a Douglas Esaú Aguirre por el delito de secuestro agravado. Este procedimiento se realizó en el cantón El Delirio de San Miguel. Ahí está. Chulada de maíz prieto, miren. Gordito con dinero de pueblo trabajador salvadoreño secuestrando y pidiendo rescate después. Pero se le acabó la fiesta al tipo. Los equipos de la PNC y los elementos de la Fuerza Armada siguen desplegados en diferentes municipios de San Salvador con el fin de encontrar a personas vinculadas a delitos y proteger a la población salvadoreña. Y ahí vemos cómo están patrullando las zonas a estas horas de la noche. Ahí vemos las sirenas encendidas. Imagino a un dron tomando esas escenas también y tratando de que no se escapen los delincuentes. Equipos de la Fuerza Armada apoyan las acciones operativas del despliegue nacional con el objetivo de identificar ilícitos y ubicar delincuentes. Y esto es muy importante porque también se están subiendo las unidades de transporte, ¿verdad? Así de que los tipos que andan delinquiendo dentro de unidades de transporte pues ya la regaron porque al rato les toca ahí también. ¿Y saben qué? Yo imagino que así como es este despliegue nacional, yo creo que no únicamente andan agentes así, sean soldados o policías uniformados. Pienso que deben de andar agentes encubiertos dentro de las unidades de transporte colectivo por si algún suceso de violencia sucede, AKS, pues ahí está algún agente encubierto con un arma para pues tratar de detener a los delincuentes que se lleguen a subir a las unidades de transporte, si es que esto llega a suceder, ¿no? Pero como vemos un alto despliegue, me imagino de que se está tratando de cubrir la mayor cantidad de zona posible y también la mayor cantidad de lugares, incluyendo a unidades de transporte. Esto es muy importante. Emplearemos todo lo necesario, dice Mauricio Arriaza Chicas. Emplearemos todo lo necesario para encarcelar a los criminales. Todas las especialidades de la PNC están activas a nivel nacional. No permitiremos que la delincuencia nos doblegue. Así se habla. Así se habla y qué bueno que están actuando en consecuencia también con lo que expresan. Pues bien, acá dice: capturamos a uno de los involucrados en el homicidio ocurrido este día en Panchimalco, San Salvador. El sujeto responde al nombre de Noé Antonio Ramos. Ahí tenemos al sujeto, ahí está, por el delito que ocurría en Panchimalco, el hecho que ocurría en Panchimalco.
Nuestra policía rural detuvo en La Paz a pandillero de la MS-13, quien portaba 31 porciones de marihuana y un celular. Este ha sido identificado como José Neftalí Juárez. Será remitido por posesión y tenencia de droga. Y ahí vemos los paquetillos que andaba ahí. Hay que revisarlos a ver si de verdad es marihuana o si no es excremento de caballo, ¿verdad? Pues algunas veces estos tipos de delincuentes hasta son estafadores también. Vamos a continuar acá. Bien, este hilo viene de acá arriba. Como resultado del despliegue nacional, capturamos en el distrito Italia de Tonacatepeque a palabrero de la MS-13, identificado como José Ulises Castellanos, a quien se le imputan los delitos de posesión y tenencia de droga, agrupaciones ilícitas. Aquí tenemos, lo encontraron con droga al parecer al muchacho. Pues bueno, ni modo, le va a tocar ir a estar guardado. Esperemos que sea procesado lo más pronto posible. Además detuvimos a Kenia, Azucena Vázquez, Israel Antonio García y José Luis Ardón por los mismos delitos. O sea que eran 4 tipos los que andaban en la misma jugada, en la misma movida, ¿no? Vendiendo los paquetes ahí. Pues bueno, sí, seguimos. No. Hay mucha más información. Pues bien. Realizamos registros vehiculares a fin de identificar ilícitos, capturar a criminales que se encuentran huyendo de la justicia. A través del registro con prevención de allanamiento, incautamos varias porciones de marihuana y cocaína en Sonsonate. Referente a ello, capturamos a Jorge Guillermo Barrientos y Elmer Noé Villalta. Serán remitidos por tráfico ilícito de droga. Ahí tenemos a los dos compañeros, entre ellos, ¿verdad? A los 2 compañeros entre ellos que fueron capturados y van a ser remitidos por tráfico ilícito de drogas. Ahí tenemos. A eso quería llegar. Eso fue lo que vi, a eso quería llegar. Vamos a ver. Como parte de los golpes a la criminalidad en las incursiones realizadas contra la MS en el distrito Italia, Tonacatepeque, se incautó una alta cantidad de dinero y en un negocio que funcionaba como funeraria. Ok, es la nota que había leído anteriormente. Y el conteo de dinero continúa en desarrollo. ¡Wow! ¿Cuánto dinero habrá sido? Todavía siguen contando. Esto se publicó hace 30 minutos. No sé si alcanzan a ver en su pantalla. Voy a bajar un poquito más esto. Eso se acaba de publicar hace 30 minutos. El conteo del billete continúa. ¿Cuánto dinero habrán encontrado? Ay. Interesante saber de dónde lo sacaron, ¿no? Detuvimos en Colonia Morral, en el Puerto de la Libertad, a pandillero de la 18 por portación ilegal de arma de fuego. De arma de guerra, perdón. Correcto. Este sujeto responde el nombre de Francisco Orlando Rodríguez, alias Chico. Ahí tenemos a Chico, ¿verdad? Con esta arma de guerra que le incautaron. Ahí lo tenemos, pues ya está bien esposado y al parecer va a ser remitido. Bueno, así será, esperemos. Hace 4 minutos nuestra policía rural capturó en flagrancia en Santiago Texacuangos a Marlon Rafael López, alias Toreto. Imagínense, no sabíamos que teníamos a ese actor ahí. Miembro de la estructura MS-13 por posesión y tenencia de droga. En el procedimiento le incautaron 17 porciones de marihuana. Ahí lo tenemos. No se ve muy contento el tipo, no se ve muy contento, no se ve. Pero pues bueno, por andar vendiendo esas sustancias le va a tocar también toda esa parte del crimen organizado, ¿verdad? Unos delinquen de una forma, otros de otro, pero pues no deja de ser delito lo que ellos realizan. Bueno, nos vamos a saltar el perfil de la Fuerza Armada, aunque hay mucho también acerca de patrullajes que andan realizando. Vamos a verlo brevemente. Si hay algún video, aquí estamos viendo los patrullajes de la Fuerza Armada. Son un poco diferentes. Son un poco diferentes las notas también. Ahí lo vemos en los autobuses, cómo andan patrullando. Están activos. La Fuerza Armada, la FAES, anda con todo ahí, con todos los poderes. Patrullando, deteniendo, inspeccionando.
Ahí vemos, ya está vacío el centro de San Salvador a esta hora, pero todavía se mantienen ahí y continúan en el patrullaje. Anuncio comercial. Bueno, pues bien, vamos a pasar ahora al perfil del presidente de la República, Nayib Bukele. Y quiero que vean esto nuevamente. Ayer lo tocaba, pero nuevamente se los voy a presentar. Otra vez vamos a verlo. Y este tuit de Cristian Guevara, donde comparte este otro tuit de este periodista, donde Jorge Beltrán Luna dice: estimados, si no es urgente salir de casa, no salgan ni anden fuera, procuren llegar a casa lo más pronto posible. Dice: entre ayer y hoy han habido más de 20 homicidios y la cuenta sigue. Y dice Cristian Guevara: qué raro, ¿no?, que el periodista del diario de hoy anuncie que la cuenta sigue. Sí, porque todavía no había terminado el día y él dice que la cuenta seguía, ¿no? Que la cuenta iba a seguir. Y pues sí, así fue, él ya lo sabía. Era cierto lo que él dijo. ¿Cómo lo sabía? ¿Que la cuenta iba a seguir? Pues no se sabe. Pues bien, eso sucedía el día de ayer. El patrullaje de la Policía Nacional Civil junto con la Fuerza Armada. Y ya esto es de este día. El ministro Merino Monroy comanda incursión en la comunidad 22 de abril Soyapango. Ahí vemos al ministro de defensa con todos los poderes. Aquí lo podemos ver. Está ahí con su arma preparado para cualquier cosa. Las instituciones de seguridad continúan desarrollando un despliegue nacional para fortalecer las medidas implementadas por el gobierno de la República ante hechos delictivos. Esta tarde los elementos de la Fuerza Armada incursionan en diferentes puntos del país. Las acciones de la fase 4 a esta hora de la mañana se extienden hasta las colonias El Edén, San Carlos 1 y 2. Esto fue hace 10 horas. Como parte del despliegue nacional, el señor ministro de la Defensa, Merino Monroy, lidera efectivos militares en Colonia Las Margaritas, Soyapango, mientras ejecutan actividades de incursión. Pues bien, ahí vemos con todo a la Fuerza Armada. El despliegue nacional continúa desarrollándose en diferentes puntos de la capital. En la zona de la Terminal del Sur, efectivos de la Fuerza Armada brindan seguridad a los salvadoreños que se dirigen a sus lugares de trabajo. Ahí lo vemos en la terminal, que están cuidando a la población salvadoreña. Acá vemos otra vez a los capturados que veíamos anteriormente. Cumpliendo, eso fue hace 7 horas, cumpliendo con las acciones de la fase 4, nuestros elementos militares incrementan los patrullajes en la colonia Campos Verdes y los alrededores de las zonas conocidas como el Poliedro en Lourdes, Colón. Unidades militares patrullan la comunidad Campos Verdes de las zonas aledañas al Poliedro, Colón, La Libertad. Ahí vemos cómo están los soldados ahí listos, el batallón tirándose del camión con todo y listos para entrar en acción, patrullando las zonas, ahí patrullando las calles de las zonas del Poliedro. Ahí andan con todo. Sabemos que el Poliedro es una de las zonas más peligrosas, la verdad, siempre lo ha sido, pero pues ahí estamos viendo que ellos no le tienen miedo y muchos de la oposición critican al gobierno siempre, a los soldados, a los policías, que tienen miedo de entrar a tales zonas y que no sé qué. Pues ahí vemos que no. Ahí están entrando con todo y ahí están imponiendo respeto a ellos. Están imponiendo respeto. Hubo un enfrentamiento el día de hoy, no puedo pasar las imágenes porque son fuertes. Un pandillero casi pierde el brazo. Y como el que publicaba las imágenes mencionaba, pues de frente son unos grandes cobardes. Son cobardes cuando se enfrentan a los elementos de la Fuerza Armada o la policía. Ante la orden del señor presidente Nayib Bukele de incrementar las incursiones, ahí está otra vez el ministro Merino Monroy junto a miembros de la Fuerza Armada realizan patrullajes en diferentes sectores de Soyapango. Ahí andan en Soyapango. La presencia de elementos de la Fuerza Armada se mantiene en los alrededores de la Ceiba de Guadalupe para verificar que los salvadoreños que transitan por ese lugar estén seguros. Ahí estamos
viendo imágenes de la Ceiba de Guadalupe, cómo andan patrullando ahí. Despliegue Nacional continúa ejecutándose. Elementos de la Fuerza Armada colaboran en las tareas de patrullajes de en diferentes comunidades del país. Acá vemos ya esto sucedió en la noche. Ok, lo pasé porque no quiero un reclamo por derechos de autor en esta música, pero bueno, aquí tenemos las imágenes. Aquí tenemos las imágenes de lo que está sucediendo. Ahí vemos con todo a elementos de la Fuerza Armada, cómo se tiran del camión también. Esto ya es en otro lugar. A altas horas de la noche podemos ver que está completamente oscuro. Y andan ahí, continúan con su patrullaje, con sus mochilas. Imagino que algunos llevan hasta su comida ahí. No es fácil. No es fácil andar patrullando día y noche. Me imagino que tienen jornadas muy altas estos elementos. Pero ahí andan dando el pecho, ¿verdad? Saltando el pecho por nosotros, el pueblo salvadoreño. Ese es su trabajo, esa es su labor, es lo que ellos decidieron hacer, pero aún así, como digo, no es fácil saber que pues estás arriesgando tu vida ahí, en ese lugar, en esos momentos. Estamos cumpliendo la orden del señor presidente, dice René Francis Merino Monroy, de incursionar en lugares donde se han registrado homicidios en las últimas 48 horas, de devolvernos la tranquilidad a nuestro pueblo. Le devolveremos la tranquilidad a nuestro pueblo. Ahí estamos viendo lo que habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos los retweets del presidente Nayib Bukele. Estamos dentro del perfil del presidente Nayib Bukele. Dice, como parte del despliegue nacional de la PNC, se capturó a 2 personas en una funeraria del Distrito de Italia. Esta es la nota que les compartí hace un rato. Con una cantidad considerable de dinero, sin poder justificar su origen ilícito. Las autoridades detallaron que el caso pasará a los tribunales. Pues ahí vemos a los 2 sujetos y ahí vemos el maletín repleto de dinero, ahí vemos la maleta, y el presidente Nayib Bukele dice, escribe acá y pregunta, ¿nadie más ve sospechoso este maletín de dinero? Pregunta el presidente Nayib Bukele. Vamos a ver qué más nos dice el presidente Nayib Bukele acerca de este dinero. Ahorita les compartiré lo que expresa. Pues bueno, el presidente Nayib Bukele ha estado muy activo acá en las redes sociales. Ahí vemos cómo ha estado compartiendo todo lo que está sucediendo con este despliegue nacional. Están siendo desplegadas las fuerzas y andan con todo ahí tratando de proteger a la población salvadoreña, como menciono. Por medio de un control vehicular, Fuerza Armada logró identificar a un pandillero y procedió con su captura. Aquí vemos en la imagen de la izquierda cómo lo llevan ahí con las alitas bien dobladas, va completamente agachado por lo mismo y lo llevan ahí detenido. Espero que lo alcancen a ver. Aquí lo vemos cómo va caminando, ahí lo lleva el soldado. Con las alitas ahí bien amarraditas, ya no podrá volar mucho. Esperemos que sea procesado también, si ha cometido algún ilícito. Acá vemos más videos de cómo nuestras fuerzas de seguridad están ahí ya al anochecer, reportándose para dar cumplimiento a la orden del presidente de incursionar en el distrito de Italia de Tonacatepeque. Ahí podemos ver todos los operativos montados y cómo se trasladan a diferentes puntos del país. Imagínense esta fotografía acá, hasta en las zonas rurales, no solamente en las ciudades, también andan en las zonas rurales, ahí por los ríos, por los montes, no importa donde sea, ahí andan ellos en todo el territorio nacional. Como parte de las acciones de la fase 4, personal de la Fuerza Armada junto a PNC han incrementado patrullajes en diferentes zonas del país. Continuamos viendo los patrullajes. Aquí está nuevamente el maletincito de billetes. Dinero proveniente del banco en billetes de $100, dice el presidente. Difícil creer que sea dinero de la actividad delincuencial común. Ahí está, los billetes. Billetes provenientes directamente del banco. Ahí está. Ahí lo puede ver usted. Maletines negros. Coloca el presidente acá el hashtag maletines negros.
Más maletines negros. ¿Será? ¿Será que estas estructuras están siendo financiadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que estas estructuras están siendo armadas? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Solo para leer un poco sobre el modus operandi de la tregua, dice, para entender el manual de los maletines negros. Acá comparte esto. Esta nota del proceso, creo yo que es el proceso que se está llevando en contra del Tacuacín Peinado, el proceso de desafuero. No estoy seguro, pero bueno, dice Sureño, el Chafa y Weekend, reunión de la cual refiere el testigo Paolo Luers, les expresó que se encontraba ahí en representación del Partido Arena para conocer sobre la propuesta de apoyo que les había sido solicitada, deseando conocer si las pandillas estaban o no de acuerdo en apoyar al Partido Arena, exclamándose una respuesta afirmativa de los representantes antes relacionados, entablándose una plática sobre el interés de las pandillas para continuar el proceso de pacificación y otros temas. Posteriormente, Paolo Luers les expresó que iba a salir a hacer un mandado, que lo esperaran, que ya iba a regresar. Al salir, esa persona, Raúl, les manifestó que Paolo Luers era miedoso, que al parecer ya andaba el dinero, que solo había salido a dar una vuelta para disimular. Regresando Luers 30 minutos después, cargando una maleta de lona color negro en la cual iba cargando la cantidad de $100,000. $100,000, wow. Ingresando con dicha maleta al interior de otra habitación, siempre en la oficina de Mijango, habitación a la cual además Paolo Luers ingresaron el Weekend, Rubén o Chivo y Salomón, estableciendo el testigo clave Noé. Aclara el entrevistado que las dos personas de confianza, Raúl Mijango, eran los sujetos, el Rubén o Chivo de Centrales por parte de la pandilla MS, y de la pandilla 18 Sureños era el sujeto alias Chafa, extrañándole a clave Salomón, que al recibir el dinero entró el sujeto alias Weekend y bueno, ahí pasa. Pero lo importante de esta nota es los maletines negros, ¿no? El maletín negro donde llevaba $100,000. Interesante, ya que pues una cantidad similar se encontró hace poquito. La oposición al no tener apoyo de los salvadoreños se ve obligada a volver a los maletines negros, dice Nuevas Ideas. Ya sabemos cómo operan y no vamos a permitir que sigan negociando a cambio de las vidas de los salvadoreños. Y acá están las imágenes de los maletines con una alta cantidad de billetes. Que si no hay soldados en las calles se enojan, dice Butterfly. Y si los hay también, ¿y entonces qué quieren? Federico Anliker dice: primero Dios se dé con el paradero de quienes están repartiendo maletines negros para disque desestabilizar al país. Todo el peso de la ley para esos traidores de la patria. Totalmente de acuerdo. José Valdés dice: bien planchaditos esos billetes. El Salvador no volverá a ser un problema del que muchos se lucraron. La celebración cruel y nefasta que hoy hacen será la vergüenza que les acompañará, dice Rafael Quiñones. Acá vemos a los elementos de la Fuerza Armada nuevamente. Pues bueno, vamos a comenzar a abrir ya las llamadas antes de mostrarles lo que dice el presidente también. En unos minutitos, en un par de minutos se los muestro, sino antes. Parece que ya ahorita estas son las últimas notas
o los últimos tweets. El ministro de Defensa también. Acá vemos al ministro Merino Monroy, los patrullajes, sin mayor novedades. Nada más ahí a los jóvenes que detienen para registrarlos y revisar sus antecedentes también. Qué bueno que anden en las zonas. La población se siente segura con la policía y la Fuerza Armada patrullando las calles. A casi 24 horas de que el presidente Nayib Bukele ordene el despliegue nacional, los resultados muestran que se ha contenido la violencia, se ha logrado captura de delincuentes e incautar grandes cantidades de dinero ilícito. Ahí vemos nosotros en acción a las fuerzas de seguridad, con todo a altas horas de la noche, pero ellos no se detienen ni se detendrán ante esta incrementación de ola de violencia y ante la orden que les ha dado el presidente Nayib Bukele. Brindamos seguridad en el centro histórico de San Salvador para contribuir a la tranquilidad de sus visitantes y contrarrestar el accionar delincuencial. Acá vemos nuevamente los billetes y el presidente Nayib Bukele dice financiamiento. Hace 47 minutos lo dijo el presidente. Aquí está, se los muestro. Se lo estamos mostrando en vivo. El presidente Nayib Bukele se pronuncia y dice financiamiento, señores. Decían que el Bitcoin se utiliza para ilícitos, pero en todas las incautaciones a criminales solo veo dólares, dice el presidente Nayib Bukele. Tremendo el presidente, señores. Tremendo nuestro presidente. Ahí está. Ahí está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Poniendo el dedo en la llaga de la oposición no solamente nacional, sino que también internacional. Decían que el Bitcoin se utiliza para ilícitos, pero en todas las incautaciones a criminales solo veo dólares. Y sí, tiene razón, ahí están. Solo dólares se ven. Ok, parece que hemos concluido por el momento en este perfil del presidente, pero el mensaje más importante del presidente Nayib Bukele fue lanzado en Facebook. Vamos a irnos a la cuenta de Facebook del presidente Nayib Bukele. Vamos a mover esto un poco para que ustedes puedan ver con mayor detalle. Vamos a ponerlo al centro de la pantalla. Ok. Vamos a leer lo que dice el presidente Nayib Bukele. Esto lo puso hace 3 horas. Después de casi 24 horas de haber lanzado el despliegue nacional, podemos anunciar que hemos contenido el alza de la violencia de los últimos días. No ha sido fácil y no será fácil de ahora en adelante. Esta vez nos enfrentamos a enemigos antiguos, pero aliados con nuevas fuerzas oscuras y financiamiento externo. Ahí lo dice el presidente. Esta vez nos enfrentamos a enemigos antiguos, pero aliados con nuevas fuerzas oscuras y financiamiento externo. Hemos realizado múltiples capturas y encontrado maletas con grandes cantidades de dinero que no usualmente portan esas estructuras delictivas. Hay muchos que quieren que nuestro país regrese al pasado. De hecho, esos 3 días de violencia fueron igual que 3 días normales en los gobiernos anteriores. Pero los salvadoreños ya no aceptaremos esa realidad en la que vivíamos. El Salvador es un país diferente que lucha por salir adelante. Los operativos continuarán hasta que nuestro país vuelva a la relativa estabilidad en la que se encontraba antes de esta escalada de violencia de estos 3 días. 3 días que definitivamente requirieron mucha planificación y financiamiento. Tienes razón. Es que esto fue planificado y requirió de mucha planificación, como dice el presidente Nayib Bukele. Ya vimos nosotros cómo estaban listos los periodistas. Estaban listos los periodistas ahí con sus plumas, las plumas pagadas ya a redactar. Y algunas veces, en algunas ocasiones, hasta se anticipaban a los hechos y ponían las noticias antes de que los hechos ocurrieran. Bien,
Dice el presidente Nayib Bukele, continúa, tendremos que mejorar nuestros equipos de inteligencia y rastreo previo para que esto no vuelva a pasar. Correcto. Dios está con nosotros y nos lo volvió a demostrar, permitiéndonos recuperar el orden. Ahí está el presidente Nayib Bukele diciendo que se ha recuperado el orden. Pues bien, ahí tenemos nosotros las imágenes también que compartía el presidente Nayib Bukele acerca de este despliegue nacional. Y aquí están las palabras del presidente Nayib Bukele también acerca de todo esto. Pues bien, las llamadas están abiertas, ya pueden llamar para dar su opinión. La pregunta del millón es de si hay financiamiento. Yo pienso que sí hay financiamiento, pero ¿hay financiamiento externo o no? No hay, no existe. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber su opinión. Me encantaría que nos llamaran para opinar acerca de este tema. Tenemos la primera llamada ya. Vamos a responder. Aló, buenas noches. Buenas noches, hermano. Saludos a cada uno de los estimados y honorables compatriotas, hermanos salvadoreños. Brother, gracias por tu llamada. Aquí rapidito opinando. Recordemos los barriles de plástico que recuerdo que los encontraron en el oriente del país, azules, plásticos, quizás con millones de dólares. ¿Ah? Y dicen ellos, el Bitcoin aquí, el Bitcoin allá. Si recuerdan eso, que encontraron, ¿de quiénes eran? Provenientes del narcotráfico. ¿Quiénes son narcotraficantes? El Partido Arena. ¿Por qué mataron al hermano del princeso, el ex alcalde de Santa Tecla? Siendo diputado, lo mataron en Guatemala, los calcinaron y después mataron a los policías en la cárcel ahí en Guatemala, los que calcinaron a los diputados para callarlos y que no se diera cuenta. ¿Qué fue? Fue ajusticiamiento del narcotráfico, deudas de dineros, miles. Y estos quieren venir a dar golpes de pecho, la oposición, estos burros choleros, amarillistas, chayoteros, como le dice Walter, a los medios de periodistas, estos sinvergüenzas, cínicos, defendiendo todas estas mafias de Lanet y Simán, enemigos del pueblo, vienen al extranjero a decir que bloqueen el comercio, que le pongan sanciones al gobierno. No es al gobierno, es al pueblo que quieren joder estos. Correcto. Y tienen todo ese valor de hablar. Nosotros sí les podemos encarar todo eso. Por culpa de ellos está pasando eso. Lo que te decía ayer, esa criatura de 15 años. A costa de la sangre, a fuerza, quieren volver al poder. Quieren simplemente para estar robando. Y salen gritando. La Anabel Belloso, hermana del Mario Belloso, que mató a los 2 policías a plena luz del día en San Salvador, frente a la Universidad Nacional. ¿Qué moral tienen todos estos desgraciados? ¿Sí me explico? Ninguna moral, ninguna moral. No tienen ninguna moral. Nosotros no tenemos que tenerle miedo, somos, como te decía ayer, somos más. Somos increíble los que amamos y estamos apoyando. Brother, es increíble. Exacto. Que hayan personas que estén diciendo y denunciando supuestamente al gobierno, que ya están cansados de este gobierno, por lo que se está dando en ese par de días, brother. Y están hablando de que ya están cansados de este gobierno, que no está haciendo nada, que no ha hecho nada con la delincuencia. Están queriendo convencer a la gente que regresen a Arena y al FMLN. Están tratando de convencerlos. O sea, ¿qué lógica tiene esto? ¿Cómo es que están pidiendo regresar a estos años de mayor violencia en el país? Quieren regresar a los 30 homicidios diarios, brother. O sea, si se está dando más de 30 veces. Brother, si se está dando este repunte de esos 3 días apenitas, pero ¿cuántas vidas se han salvado en esos días anteriores? ¿Cuántas vidas se han salvado? Esto hubiera sido el pan de cada día si estuviéramos en gobiernos anteriores. Mucho peor, el doble de lo que se ha vivido en este par de días. Sí, exacto. Eso ya lo tenían totalmente planificado. Completamente planeado. Completamente planeado. Con la OSA Mayor, Arena, FMLN, todos estos diputados residuos que están ahí,
sinvergüenzas descarados, tienen un negro pasado, un oscuro pasado, y así salen mintiendo en los medios de comunicación. ¿Ya? Ellos son los terroristas, ellos son los financistas de los asesinos. Es lo que nosotros tenemos que unirnos como pueblo salvadoreño, a exigir cambios reales y verdaderos, exigir pena de muerte para estos corruptos diputados y políticos que estuvieron en el pasado. Llegan a las comisiones y llegan a estar mintiendo y todavía les están soplando ahí la respuesta o la pregunta, como se decía en las escuelas. Contestarle, decirle esto, decirlo, y lo descubren en las viles mentiras, cuando ya se les tienen las pruebas, ya les tienen un proceso, se supone un proceso abierto para hacerle ya judicial. El día de hoy vi algunas cuentas de soldados que estaban pidiendo a la bancada CIAN, a la Asamblea Legislativa, que introdujeran una pieza de correspondencia referente a una especie de indulto para los soldados y policías que puedan terminar con la vida de alguno de esos delincuentes. Y aparte de eso, también nosotros como pueblo salvadoreño estar unidos y volcarnos a las redes sociales para pedir que haya una ley, legítima ley en defensa propia. Si alguien de estos te ataca y estás armado, vos que vivís acá sabés perfectamente que acá todos pueden andar perfectamente armados, hasta con calibres gruesos, armas se supone que de uso exclusivo del ejército. Aquí las pueden andar bien tranquilos, andan escopetas, las pueden andar en su vehículo, media vez tengan el permiso y no tengan un mal récord historial de violencia, las pueden utilizar, las pueden andar, no digo utilizar que van a agredir a alguien, no, andarlas en su vehículo y les pueden utilizar en defensa propia. Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir, volcarnos a las redes sociales, no tenerle miedo a estos miserables y estos mentirosos de medios de comunicación. Te dejo, hermano, para que alguien más participe. Bueno, hermano, gracias por llamar. Gracias, brother. Gracias a ti por aceptar la llamada. Muchas gracias y que Dios te pague ese gran esfuerzo que estás haciendo. Gracias, brother. Y gracias a ti también por siempre estar ahí esforzándote por apoyar. Gracias. Gracias. Feliz noche. Tenemos otras llamadas más. Vamos a responderlas. Vamos a aprovechar a regresar esta llamada ahorita. Vamos a ver si nos pueden contestar. Si no, vamos a tomar la que está entrando ahorita. Qué buenas noches. Buenas noches, brother. ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, pues escuchando aquí las noticias y créeme de que bueno. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, te digo lo que está pasando ahorita con esto de los homicidios, pues nosotros ya sabemos quiénes son. Yo sé que es Arena, FMLN y la famosa Osa Mayor. Sí. Ahora sí, yo creo que estoy más convencido que lo que dijo la persona la vez pasada, que estaban llevando armas en trocas a Salcuatitán. Ahora sí estoy yo de acuerdo que es cierto, que esas armas las están metiendo y ahorita los están armando. ¿Tú crees que los pandilleros tienen la capacidad de comprar un AK-47? Solamente financiados los pueden comprar. Cierto. Y la verdad, pues de que, mira, yo le he estado dando duro ahí en Twitter. Es que deben de activar la pena de muerte, ya que no les tengan miedo, ya que acaben a todos los desgraciados. Para mí deberían de los soldados y los policías, pues si sacan armas los pandilleros, que los maten de una vez. ¿Para qué los agarran y se los llevan heridos? Pues de una vez que los rematen y ya que de una vez desaparezcan a ese partido de Arena. Deberían de cancelarlo ya de por vida, porque es la peor basura que nosotros tenemos en nuestro país, lo que es Arena y FMLN.
y las pandillas. ¿Cómo ves acerca de eso que están proponiendo los soldados, brother? De que pues se les permita actuar en un caso de estos, cuando vean en Pues peligro sus vidas, porque muchas veces les da miedo dispararle a alguien que tiene un arma de fuego, por lo mismo, porque tienen miedo de ser procesados. no, es que ellos tienen toda la razón. Dime tú, si tú tienes una arma y alguien más te va a sacar un arma, tú te vas a quedar quieto solo porque tienes miedo que te metan preso. No, pues yo mejor le doy y después averiguo si me van a meter preso o no, pues mejor yo me puedo ir preso, pero aquel que se vaya a la tumba. Pero ¿Estarías de pero acuerdo tú que pasara una ley que no, proteja a los soldados entonces y los policías para usar el fuego letal? pues es que no solo estoy de acuerdo, yo creo que debemos en las redes sociales debemos exigirlo Ok, a los es lo que están diputados que pidiendo, una hagan especie de indulto una ley que les otorgue una especie de indulto si cometen este acto, pues en patrullaje por ver que su vida corre peligro en determinado momento, porque como te digo, nosotros hemos visto, yo he visto en las redes sociales ahí los policías de Estados Unidos y países desarrollados te sacan un cuchillo y te dice bájalo. Y si no haces caso, te comienzan a dar entre 8, men. Se escuchan como unos 50 disparos a veces a una sola persona. Pero en nuestros países No, vemos que claro. alguien saca un machete, brother, y sigue a los policías y no les hace nada porque tienen miedo de usar las armas por lo mismo. Vaya, mira, ahí está ese miserable basura delincuente de San Abortonio, el de los derechos humanos. Mira Ujú. si se ha pronunciado de tanto homicidio que ha habido. Oh, no, no, ¿A no. dónde ha sacado las narices ese desgraciado? No, ¿por qué? Porque no le interesa. No vaya a ser que comiencen a matar pandilleros porque te aseguro que ahí sale condenando y haciéndole un llamado a todas las organizaciones internacionales y ahí se pronuncia Norma Torres, se pronuncia Arena, se pronuncia el FMLN, se pronuncia la OSA Mayor y todo mundo. Pero Correcto. ahorita, ¿quién se ha pronunciado? Al contrario, se están burlando, se burlaron de los muertos que están habiendo ahorita. Lo tomaron como, para ellos fue una Están felicidad. celebrando, brother, están celebrando. Exactamente, están celebrando y lo tomaron como algo político para atacar al gobierno. Pero ¿quiénes son los que lo están financiando? Ellos. ¿Tú crees que ellos van a tener la capacidad de tener esa caja llena de dinero? ¿De dónde van a tener ellos la capacidad de agarrar tanto dinero? Correcto. No tienen. Entonces, ¿quién los está financiando? Estados Unidos. Yo no podría decir que John Biden, porque ese señor está peor que Nuegado. Pero sí, Kamala Harris con Jen Mane. Sí, yo no me atrevería a decir que directamente, pero probablemente sí, como comentaba yo, aquella vez que tocamos el tema de financiamientos a ONGs con Juan Golcher, él decía de que pues alguien se inventaba una ONG, cualquier tipo, no registrada, y como les están dando financiamientos a ONGs fachadas, a cualquiera que diga que tiene una ONG y que es de oposición, pues ahí pueden ir financiamiento directo para este tipo de grupos delincuenciales, sin que les importe a ellos para quién es ni su antepasado. Exacto. Te digo, Miren, algo más, algo importante que quiero mostrarles acá. Estaba buscándolo y al fin lo encontré. Esto es lo que la oposición está tratando de evitar. Acá se lo voy a compartir. Vamos a ver si podemos tenerlo acá. Permítanme, permítanme. Que moví un poco la pantalla y ahora tengo que ajustarla para que ustedes puedan ver bien. Ok, acá está. Estas conferencias que se van a llevar a cabo en El Salvador. Fíjate, por ahí andan audios
diciendo de que van a ser supuestamente 5 días de violencia. Y ese audio Sí, lo escuché ahora. No puedo dar fe de ese audio porque no es oficial, ¿verdad? No es oficial, pero por ahí andan diciendo que son 5 días de violencia. Pero mira, el audio comenzó a circular este día. Este día es 11. y 11. entonces, ¿cómo saben ellos que van a haber 5 días de violencia? Exacto, es bien raro, ¿no? Bien raro. Pero mira, si lo enlazas con este evento del Bitcoin, las conferencias de Bitcoin en El Salvador, se llama la BitConf. Esto se lleva a cabo cada año y allí llegan los mayores inversionistas de Bitcoin del mundo a estas conferencias. Es la reunión mundial de todos los Bitcoiners y se va a llevar a cabo en El Salvador y va a ser del 15 al 20. Justamente antes de esto, 5 días antes, comienza esta oleada de violencia, brother. ¿No se te hace extraño? Ok, ¿para qué? Para que Para que esa no, gente no para que no vaya. asistan, para que cancelen, para que no llegue la inversión Exactamente, extranjera. Para que no para que llegue la inversión tengan miedo. extranjera. Sí, exactamente. Están tratando de meterles Sí, miedo para que cancelen y que la inversión extranjera no pueda llegar a nuestro país. Eso es lo que están tratando de hacer. Y y muchos, lo bueno es que te voy a todavía, decir que algunos ya cancelaron, ¿eh? Algunos ya cancelaron. Así como querían bloquear las remesas para nuestro país, querían que Estados Unidos comenzara a poner sanciones para El Salvador, ahora están evitando que la inversión extranjera llegue a nuestro país. A ellos no les importa lo que suceda con nuestro país, a ellos lo único que les importa es sacar al presidente Nayib Bukele del poder, pero no lo van a lograr. no es que no lo van a lograr, al contrario, le van a dar más fuerza. Más bien el pueblo lo va a apoyar más y le vamos a dar más fuerza y vamos a exigir que de una vez por todas eliminen a esos dos partidos. Que va a costar, pues sí va a costar, pero ¿sabes qué? De que yo creo que el pueblo ya ya está harto de tanta violencia, de tanto miserable que hemos tenido. Y a veces yo le borro los mensajes a Edwin SB porque él maltrata mucho a los que están al pueblo, pues, pero pero también tiene razón, que dice que a veces somos tontos, que no nos ponemos las pilas y tenemos que exigir más. Mira, tenemos a los diputados, tenemos al presidente, tenemos a los ministros, tenemos al ejército, a la policía, pues exijámosle a los diputados que pongan pena de muerte, que apoyen a los militares. Pues de quién dependemos nosotros ahorita que se acaba la delincuencia, de los militares y de la policía, que es lo menos que debe de hacer la bancada CIAN o el pueblo, pues exigirle a la bancada CIAN y apoyar al ejército para que tengan lo que ellos quieren, protegerse, porque no es justo de que llegue un pandillero, mate a un policía y no pasa nada, pero viene un policía, mata a un pandillero y lo meten a la cárcel. Correcto, No le encuentro ninguna lógica. Tienen toda correcto. la razón ellos de pedir esa ley. Así es, así es. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, brother, te dejo para que hable otro y gracias por recibirme, por devolverme la llamada y cuídate y seguimos echando ganas. Claro que sí, brother. Muchas Muchas bendiciones. gracias. Bendiciones. Ok, bye. Bye. Bueno, pues ahí teníamos la llamada de nuestro amigo Chepe. Quiero agradecer también a Claudia Flores por su colaboración. Muchísimas gracias. Bendiciones. Vamos a ver, tenemos otra llamada ahorita en ese momento. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, amigo. ¿Con qué tenemos el gusto? Mi nombre es Omar Guerrero y vivo en Texas, Adelante, en mi hermano. Newcastle, Texas. ¿Cómo está, señor? Estamos bien acá, brother, tratando de dilucidar ese tema acerca de la ola de violencia que se ha desatado en nuestro país y la pronta intervención de las fuerzas de seguridad. Sí, mire, yo tengo una opinión. Adelante. Nuestro presidente está haciendo lo máximo, lo que nunca se ha hecho en nuestro país. Ahora, Estados Unidos siempre tiene
tienen que tener la mano donde ellos les conviene, ¿no? Hay territorios que ellos no quieren que China y lo que es a Rusia entre. Y yo creo que por eso es que ellos están financiando toda esta cosa. Yo fui militar estadounidense, ¿ok? Mi rango fue muy pequeño porque me lastimé en Irak. Pero le diré, nosotros, a mí me pidieron, o sea, pidieron a mi unidad, que fue de infantería, ayudar a Afganistán para ir a pagarles en efectivo a la gente que estaba, ¿cómo se dice? Am, haciendo o, am, o sea, haciendo drogas, ¿no? Drugs, Ok. ¿ok? Yo iba a ir a ayudarles a que ellos pudieran plantar otras cosas, aparte de que fuera la poppy seed, que le llaman la poppy seed para hacer las drogas. Sí. Y Estados Unidos siempre ha pagado en efectivo. Todo ese dinero que se ha encontrado en efectivo, le diré, yo puedo estar 99.9% que es Estados Unidos que está metido. Esa señora Osa tiene que salir del país. Nuestro presidente, yo sé que está haciendo lo posible para que no se haga algo ilegal y que no sea algo fuerte para que Estados Unidos pueda entrar como ellos entran por Honduras o Guatemala y sacar a nuestro presidente. Yo les diré, posiblemente no haga mucho sentido con lo que yo diga, pero yo he visto muchas cosas, lo que se hizo en Irak y Afganistán, Sí. ¿ok? Y este país es muy, muy, como hace las cosas, como, ¿cómo le diré a la palabra en español? O sea, me complico porque mi español no es tan bueno como yo quisiera, ¿no? Sí. Pero son como dos caras. Ok, Son, entiendo. nomás no se dé la vuelta porque le ponen Hipócritas. sí, porque si se da la espalda, le pegan la cuchilla en la espalda. Entiendo. Entonces, nuestro país, El Salvador, ha sido usado mucho, 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 desde más de 40 años. Yo viví en El Salvador, en San Miguel, en la hacienda La Pradera, le diré. Mi papá fue mandador de ese país, de esa hacienda, y ahí caían las avionetas cargadas de armas de Estados Unidos, no nomás de Nicaragua, que según que Nicaragua lo que sea. No, Estados Unidos también siempre ha metido la mano. Nomás que nadie podía decir nada, porque si si alguien hacía parte de lo que estaba pasando, si hacía parte de la policía lo mataba. Si hacía Correcto. parte a la guerrilla lo mataba. Entonces, nosotros salimos del país huyendo. ¿Me entiende? Entiendo, sí. Pero yo le diré, nuestro gobierno, lo que tiene que, yo pienso que nuestro presidente, ya que ya pasó la ley, o que pase la ley de arreglar los documentos de cómo otros países pueden ingerir o decir cosas, o cómo nosotros podemos tratar nuestro país, El Salvador, o ¿cómo le digo? Oh my God, I can explain it. Pero cómo correr nuestro país. Estados Unidos quiere que todo país latino que siga las reglas de Estados Unidos, Administrado por ellos. administrado por ellos. Y nuestra constitución no significa nada para ellos. ¿Ok? Cierto. Pero nosotros como El Salvador es un país que significa mucho. Somos chiquititos, un pulgarcito, pero Sí. podemos hacer tanto. Yo daría todo lo que tengo en este país. Cuando nuestro presidente diga, los salvadoreños que quieran ayudarnos, que se vengan. Yo le diré, señor, yo estoy muy bien en este país. Yo tengo un pago mensual que yo estoy dispuesto a darlo para dar mi vida por mi país, El Salvador. Yo me vine de 15 años de ese país. Wow. Y yo lo quiero mucho ese país. Yo fui a pelear por Estados Unidos, pero por la oportunidad que me dieron de estar en este país, por la guerra que se hizo, por todo la cosa política que se hizo, que el FMLN y el Arena se dieron dinero entre uno al otro, ¿me entiendes? Y desde que yo salí,
Yo siempre he querido ir a mi país y aquí fui avergonzado por la Mara Salvatrucha, esa cochinada que hay en El Salvador ahorita y aquí en Estados Unidos, de la MS, la M18. Sí, Cuando estuve en militar me sacaban de formación para preguntarme si yo era de la MS. ¿Por qué? Porque yo fui nacionalizado y fui nacido en El Salvador. Y me preguntaba si yo era miembro de esa pandilla. Le dije que no, y que no me avergonzaran con esa cosa. Entonces me da vergüenza cuando me decían cosas a mí, pero yo nunca me avergoncé de ser salvadoreño. Yo les decía, soy salvadoreño y yo protegeré a este país como me lo pide, pero El Salvador es mi corazón. Me respetan como salvadoreño que soy y me respetan como soldado que soy y yo voy a protegerlos. Doy mi vida por Estados Unidos, pero al mismo tiempo doy mi vida por El Salvador. correcto. Si nuestro presidente salvadoreño nos pide a nosotros, yo le diré, tengo mucho entrenamiento urbano, que es lo que se necesita en El Salvador. Él pide, yo doy todo lo que tengo acá y me voy para allá. Dejo a mi esposa, mi hija, mi nieta y me voy para allá. Porque Wow. lo que mi país pide es lo que yo voy a dar en mi vida, si es necesario. Entiendo. Porque ya dijo, Teniéndolo todo acá, familia acá, pero está dispuesto a dejarlo yo todo y entregar su vida por su patria. por mi patria, es mi país y es mi corazón. Y le diré, yo no sé, o sea, nunca, hubo un desfile aquí de veteranos, yo puse mi bandera salvadoreña y mi esposa mexicana, puse la bandera mexicana en mi troca militar que tengo, que yo compré, una troca militar, puse nuestras banderas, me daban una mirada como que si yo venía de otro mundo. Y al Wow. final les dije yo, mire, este país es protegido por gente como nosotros, salvadoreños mexicanos. Cierto. Y yo por mi país daría mi vida, y por este país también, pero con que sea lo correcto, Sí, que claro. sea, Una que cosa es sea el lo país y correcto, otra cosa son las administraciones, que muchas veces son exactamente, torpes. que sea lo correcto. Y yo aquí en este país, si yo puedo votar otra vez para este país, le diré una vez, yo nunca he votado por demócrata. Y nunca lo haré, y yo voy a ver lo que puedo hacer aquí para que voten a republicanos, porque en nuestro país, El Salvador o Centroamérica, ha hecho mucho más con administraciones republicanas que con demócratas. Los dos Cierto. son de lo peor, pero siempre ha hecho mejor republicano que demócrata. Este presidente que está ahorita, ese señor vale puro gorro, y la señora Osa tiene que salir para afuera, si no, siempre va a haber problemas en nuestro país, El Salvador. Y mire, Correcto. lo dejo ir, nomás quería decir eso porque tengo el pecho que se me hincha y, de mucha emoción que yo le diría, en cuanto a El Salvador, nuestro presidente diga que los que quieran ayudar para ir para allá, no tiene que decirlo él, tiene que decirle a alguien más, un diputado o algo, ¿okay? Para que nuestro presidente quede libre de todo, porque si no, a él lo van a sacar. Porque este país es muy, oh my God, es muy malo. Nos da la oportunidad cuando les conviene, pero cuando no les conviene, salimos para afuera. Como usted dice, los ¿Cuántas? dos son malos, pero hay unos menos peores que otros, ¿no? Sí, aquí han sacado mucho militar que sirvió en este país, lo sacaron para afuera que porque hizo un crimen de drugs o algo así, lo sacaron para afuera. Están regresando de poquito a poquito, pero todavía no. Pero cuando les conviene, ahí lo tienen a uno. Si uno va a dar la vida por este país, ahí lo tienen. Pero si uno deja de decir que voy a dar mi vida por este país, no, uno lo sacan para afuera. No valemos nada. Si somos de un color moreno, no valemos nada. Yo le diré, señor, y posiblemente, ojalá y la gente que está escuchando me entienda, pero estoy hablando de mi corazón. Este país es lo que le conviene, y El Salvador no le conviene ahorita con el presidente que tenemos ahorita en El Salvador, pero yo de todo corazón y mi familia de todo corazón creemos que el presidente Bukele ha hecho más en 2 años de lo que han hecho en 40 años el FMLN y el ARENA. Y yo por él doy mi vida. No nomás por El Salvador, pero por ese señor que está haciendo tanto en nuestro país, que Sí. yo lo quiero mucho.
Y yo lo dejo ir para que alguien más pueda hablar. Muchas gracias, mi hermano. O sea, para ti hay financiamiento externo a los grupos delincuenciales de nuestro país, por seguro. Entonces. Claro que sí, siempre ha habido, siempre. Bueno, amigo. Señor, lo quiero mucho y que Dios lo bendiga a usted por hacer lo que está haciendo, y Dios bendiga a nuestro presidente Bukele, a su esposa, a su niñita y a los diputados que están haciendo lo posible para que esto se arregle. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Bye. Bien, vamos a regresar una llamada en este momento. Alguien que nos estuvo llamando acá. Vamos a tratar de regresar esta llamada primeramente. Y disculpen, ahorita vamos a regresar a tomar otras más. Vamos a ver. Vamos a establecer un enlace ahorita hasta El Salvador. Aló, buenas noches. Hola, Presi. Buenas noches a ti y también a los suscriptores. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Que, un poco nerviosos por la alza de los homicidios que se ha dado desde el día de ayer y el día también de ahora. Aunque ya ha sido menos, gradualmente creo que un 50%, porque solamente han habido 10 homicidios. Han sido alrededor de 30 familias que han perdido un familiar, un vacío que sin duda alguna están dejando en cada una de sus familias, valga la redundancia, pero de verdad es un sentimiento horrible que el hecho de perder a un familiar. La gente, como te digo, anda bastante en zozobra, tiene bastante miedo, y hay personas de que dicen que ya no importa si la hora, o sea, si les agarra la noche en un determinado lugar, porque ahora a la orden del día pasan muchísimas cosas. Muchas personas mueren en horas diurnas y hay gente que tiende a regresar mucho más temprano a la casa por lo mismo de la zozobra que podría andar algún pandillero y asesinar a las personas que andan en la calle. Comprendo. Sí, te llamaba también, Presi, porque hace unas horas, una hora y media más o menos, la Procuraduría hizo un comunicado, pero ese comunicado yo lo sentí bastante hipócrita. Te digo hipócrita, Presi, porque lo hicieron en relación a la presión social que se estaba viviendo. Porque cuando fue el acontecimiento que se dio que el presidente mandó a ¿cómo te digo?, a encerrar, que los pandilleros no vieran ni siquiera la luz del sol, fue cuestión de minutos para que se manifestaran, hicieran un comunicado diciendo de que por qué trataban así a sus angelitos. El día de ahora ellos emitieron un comunicado. No se podría leer textualmente todo, pero sí como que incitan a que el gobierno debería de tomar medidas. Y yo creo que para la escalada de homicidios que hubieron desde el día de ayer y el día de ahora nadie estaba preparado, ni siquiera, o sea, sí se puede tener una buena policía, un buen ejército, unos buenos soldados, pero ante los pactos de esta gente que tiene tentáculos en donde sea en la sociedad, o sea, no se puede actuar de una manera tan rápida. O sea, eso fue una escalada brutal, de que el día martes estuvimos bien tranquilos y ya el día miércoles y jueves, o sea, se vio una escalada a gran escala. O sea, eso fue una cosa horrible, ver en redes sociales que tras una muerte de un salvadoreño iba otra. Eso de verdad te provoca un cierto estrés en la población. Es que no estábamos viendo una riña entre pandillas, sino que estábamos viendo ejecuciones al azar. Correcto. Nada más, lo único que querían era aumentar el número de decesos a nivel nacional. Es todo lo que quieren. No les importa quién. Y para eso hay dos palabras que podrían definir de una manera mejor esto. Y una sería injerencia
ya sabemos de dónde viene la injerencia, y la otra es desestabilización. ¿Qué quieren lograr con esto? O sea, primero van a decir de que el control territorial es un fracaso. Y como te digo, como te dije hace Es un lo que están momento, diciendo nadie ahorita. estaba Lo preparado. están diciendo desde ayer, brother. Que es un fracaso. O sea, Mira, ¿piensa que somos torpes o qué? No, no somos tontos como para caer en el jueguito que ellos tienen planeado. O sea, ellos son los torpes porque piensan de que la población salvadoreña va a caer. Oh, sí, de nada sirvió haber elegido a Nayib Bukele como presidente. ¿De qué hablan? Si todo ha cambiado en el país, todo está cambiando. Él está tratando de sacar adelante al país y lo ha logrado todo ese tiempo. Hasta ahora que pues se ponen de acuerdo porque se sienten tan presionados. Saben ellos lo que significa todo esto de que implementen la legislación para agentes externos, para agentes extranjeros, y saben ellos que con esta ley, cuando pase, ellos van a dejar de recibir financiamiento o van a dejar de recibir en la cantidad que recibían, porque con el 40% el gobierno se quedaría con el 40% de lo que a ellos se les otorgaba. Y probablemente muchas organizaciones internacionales lo que van a hacer es mejor ya no financiarlos porque van a ver caso perdido El Salvador. Creo que van a tirar la toalla y para no darle la mitad del dinero prácticamente al gobierno de El Salvador, pues van a preferir tirar la toalla. Y es lo que están viendo ellos. mira, ahorita de verdad de que se está viendo un montón de cosas acá en El Salvador. Y lo que estaban diciendo, no me acuerdo quién es que estaba mencionando de los barriles color azul que se habían encontrado hace algunos años. Yo creo que los maletines podrían ser de cualquier color, podrían ser rosados, verdes, amarillos, blancos, pero lo negro viene más que todo las intenciones de para qué se va a ocupar ese dinero. De verdad ahí creo que está el verdadero oscurantismo, donde los políticos siempre han buscado la manera de ellos con dinero comprar eh, el poco poder que tienen ahora. De verdad que da de verdad hasta un poco de pena porque a ellos les vale negociar con dinero la sangre de un pueblo. Y lo que mencionabas hace un momento es cierto, Preci, los comentarios criticando al gobierno. Yo casi siempre reviso a veces los comentarios y bastantes personas no sé qué tendrán en la cabeza realmente, no sé si se cayeron o la mamá los dejó caer cuando estaban chiquitos, fue falta de vaca olinita o no sé qué pasó, pero bastante gente estaban criticando al gobierno diciendo de que cómo era posible de que estuvieran matando a tantas personas. Y recordemos que aunque fuera culpa del gobierno, que para mí no lo es, ojo, no lo es, pero este gobierno apenas lleva, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Arena y el FMLN estuvieron gobernando por muchísimo más tiempo y la gente nunca se pronunció. Yo pocas veces veía comentarios de este tipo diciendo de que o manifestándose o reprochándole a un gobierno de que ellos tenían la culpa. Correcto, correcto. Ajá. Lo otro, Preci, es de que la oposición a veces es bien torpe y son tan torpes como los pandilleros que dejaron que les encontraran esos $100,000. Bueno, gracias a esos $100,000 se van a construir escuelas o alguna otro proyecto que tenga el gobierno en mente y esos $100 van a servir. Lastimosamente es un dinero sucio, porque para mí un dinero así, Preci, no, como dice mi abuelita, no es bien habido. Sí. Porque, o sea, imagínate hasta dónde llega la necesidad de poder que tiene esta gente, hasta dónde tienen tentáculos ellos de negociar la vida de una persona. O sea, es que estas personas, bueno, son peor que animales, perdón por la comparación, pero estas personas prestaban campo de tiro para que los mareros fueran a entrenar, no para ir a cazar corderitos, no, para matar a personas, para matar inocentes. De verdad que es una verdadera lástima y una verdadera pena el tipo de, de personas que estaban en la cabeza, digamos, del país hace un tiempo. Y creo que como sociedad, por lo que estaba diciendo una persona que me antecedió, debemos de exigir también la pena de muerte, no solamente lo que, o sea, que un policía o un soldado pueda disparar
y que no tenga consecuencias, porque como bien lo decían, si un policía mata a un pandillero, que posiblemente el policía esté en peligro de muerte, eh, a veces los derechos humanos de verdad son bien confusos, porque si una persona, si un pandillero mata, o sea, no le hacen nada o sale rápido de la cárcel, pero si un policía mata a un pandillero, o sea, le hacen un gran proceso. Entonces, son cosas de que creo que sí se deben modificar acá en El Salvador. Correcto, correcto. Definitivamente, definitivamente debe modificarse. Daniel, ahora me compartías un hilo, ¿no? Sí, sí. Sí, te compartí un hilo, era de actos que son bastante ligados a ¿cómo te digo? A lo que se desarrolló desde el día de ayer, las últimas 48 horas en el país. No sé si lo tenés ahí a mano. Acá lo tengo. Alza de muertes, dice, será respuesta de a ver, políticos sucios en respuesta por bloquear sus privilegios. Pregunta, alza impresionante en los homicidios en El Salvador. Retomemos brevemente los sucesos en el pasado que han repercutido hasta este momento. 2003, la... A ver, quiero ver lo que pueden estar viendo ustedes en pantalla. Ok, correcto, estamos bien. 2003, a la fecha crearon y mantuvieron vínculos con las pandillas en los partidos de turno de FMLN y Arena. Sus privilegios eran exorbitantes, 300,000 mensuales solo en bebidas alcohólicas, por ejemplo en la ex asamblea, 125 en boquitas, churros, maní, snacks, sobresueldos, plaza fantasmas, compra de voluntades, amenazas o desapariciones de aquellos que se oponían a la voluntad. Pactaron vidas por votos, prestaron polígonos de tiro y le suministraron uniformes y hasta equipo militar. Arena robó donaciones, FMLN apoyó pandillas, igual que Arena, de 30 a 65 muertes diarias. Oye bien, oigamos bien, de 30 a 65 muertes diarias. Hagan memoria que no los engañen de nuevo. Junio 2019. Pierde la presidencia y lidera Nayib Bukele. Febrero 2021. Pierde la asamblea y golpe trágico para el bipartidismo. Mayo 2021. Finalmente pierde la corte y el fiscal. 9 de noviembre del 2021, pierde el financiamiento de extranjeros a través de la propuesta del presidente Nayib Bukele. 9 de noviembre, hay que prestar mucha atención. 9 de noviembre, ese mismo martes en la tarde, el alza en homicidios se dispara de manera nunca vista en los últimos 2 años. Es que eso es lo último que les quedaba, el financiamiento extranjero. El financiamiento externo es lo último que les quedaba, y cuando vieron que lo perdieron, ¡boom!, que se dispara todo. 10 de noviembre del 2021, alza en homicidios sigue, y ante esto ninguna palabra por parte de FMLN Arena, solo críticas, ataques, culpando vieja táctica utilizada en el pasado, en especial por Arena. Lo único que tenían los partidos como FMLN Arena era un apoyo económico por parte del extranjero, ONG fachadas. Vamos a ver si pueden, si están leyendo. Permíteme, vamos a subir un poco la imagen acá. Vamos a ver. Vamos a ir aquí. Ok, correcto. Subimos un poquito la imagen para que puedan leer todo. Lo único que tenían los partidos como el FMLN Arena era un apoyo económico por parte del extranjero, ONG fachada, cosa con la cual ya no contarán porque perdieron poder por su mala gestión y porque en reiteradas veces vendieron la vida del pueblo, y el 10 de noviembre la sangre del pueblo vuelve a correr como capricho por políticos por caprichos de políticos de extranjeros o políticos extranjeros. Es lo que tenemos. ¿Casualidad o coincidencia? Esa es la pregunta del millón, y creo que ya hay una respuesta ante esto. Casualidad no creo mucho. No parece ser casualidad. No parece ser coincidencia. Todo, o sea, como te dije al principio. Y la venganza de esto,
la venganza de esto ante todo el bloque, o sea, los acorralaron. Se vieron acorralados, pero ahí estaban como ratas en el rincón, acorralados, pero tenían comidita todavía. Tenían comidita que estaban recibiendo financiamiento extranjero y estaban incómodas, pero sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo porque les estaban dando de comer. Pero les quitan la comida y siguen acorralados y ahí sí, se disparó todo. Y en venganza, por eso pongo yo la venganza de la oposición, en venganza pues tratan de cerrar la posibilidad de inversión extranjera. Y por eso es de que a 5 días, 7 días antes de que comience esta conferencia de Bitcoin, donde llegan grandes inversionistas al país, desatan esta oleada de violencia. Al mismo momento que le cerraron la última gotita que les estaba cayendo, pues desatan esta escalada de violencia para darle su merecido al presidente Nayib Bukele. Y no les importa que el país no prospere, no les importa a ellos. Eso para la oposición, la torpe oposición que hay en nuestro país, era como bien lo decís vos, un chorro. Solamente que ese chorro ahorita ellos ya lo tienen a cuentagotas. Las últimas gotitas que les quedan eran esos de las fachadas jóvenes que ellos tenían, que era de la única manera como ellos estaban recibiendo donaciones. Sí. La última gotita que les cayó a ellos, a los del FMLN, fue el ridículo que andaban haciendo gracias a la USAID, cuando anduvieron ahí los gorgojos que apenas llegaron como a 200 personas. Ya ahorita, o sea, todo eso ya cada día se va cerrando más, y creo que los salvadoreños lo que debemos de hacer es comenzar hasta cierto punto presionar un poco para que las personas de que cometan algún delito, así como lo que se está viendo de la escalada de violencia, comenzar a presionar para que se eleve la pena de muerte. Yo creo que la mayoría de los suscriptores, si pasamos una encuesta, si están a favor o en contra de la pena de muerte, todos van a decir que están a favor, o sea, porque son salvadoreños los que se están matando. Sí, ya lo he hecho 2 veces y más del 90% están a favor de la pena de muerte, más del 90%. Sí, entonces yo creo que también se me escapaba mencionarles de que también debemos de informarnos por medios de comunicaciones de que sean que tengan un poco de credibilidad, ¿me entiendes? Porque ahorita hay bastantes cuentas de que estaban manejando información falsa. Habían cuentas de que decían de que se habían encontrado cadáveres en ¿cómo se llama?, en carros, en vehículos, y hubo un montón de noticias. A raíz de eso, el señor Guillermo Gallegos, ahora a las 10:02 de la noche, puso un tuit: todo aquel que difunda noticias falsas sobre incrementos de actos de violencia en diferentes partes del país generadas por terroristas pandilleros debe de ser procesado por conspiración, actos de terrorismo y asociaciones ilícitas. Eso lo puso ahora a las 10:02 de la noche. Entonces yo creo que también un llamado a las personas de que si ven algo en Facebook o lo ven en WhatsApp, no lo conviertan en cadena inmediatamente. Creo que hay que investigar un poquito, porque si no, recordemos que el salvadoreño es bastante como exaltado. Y podemos generar también una ola de pánico. Y las olas de pánico también recordemos que tienen sus contraproducencias. Claro. Entonces, entonces debemos de informarnos bien. Hay que consultar medios oficiales. Ya no hay que andar leyendo eso ¿cómo se llama?, de la prensa gráfica, el diario de hoy, porque al final y si lo hace, como que tenga que validar, ya sea, si lo lee en la prensa gráfica, también véalo en otro lado. No se quede solamente con una visión de la noticia, porque puede estar un poquito pintado de un poco con amarillismo. Por supuesto. Entonces, yo por eso les digo que cuando se informen, traten de informarse siempre acá en Siempre en Movimiento, ¿no? Así es, aquí le tenemos noticias frescas, más frescas que la lechuga. Y lo último, Preci, es que desde el origen de los tiempos,
el bien y el mal siempre han luchado, pero el bien siempre ha prevalecido. Así de que si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted es creyente, digamos, en Dios o cree en la Pachamama, Fachamama, no sé cómo se llame, haga una oración ahora en la noche, pidiéndole a Dios de que sea Él quien nos ilumine, que nos libre de tanta adversidad que hay ahorita en El Salvador, no solamente en El Salvador, sino que en niveles económicos, en niveles económicos, o sea, el mundo ahorita está patas arriba. Entonces hay que pedirle a Dios de que Él nos sea nuestra luz, sea nuestro camino, y que haya una paz, así como la que teníamos hasta hace unos días, que haya una paz ya permanente para nuestro país. Que sea Él el que ilumine también al presidente a tomar las mejores decisiones. Porque Correcto. si hay buenas decisiones, hay buenas acciones. Correcto. Así de que La Pachamama no es de mi preferencia. Mejor hay que orarle a Dios. Hay que orarle a Dios mejor. Ok. Ni de mi preferencia, pero si hay alguno por ahí, se le respeta también. Aunque sea una persona de bien, a nosotros nos alegra muchísimo eso. Y también, Presi, nos alegra de que habrá este tipo de espacios para nosotros, para las personas, que la única voz que se puede escuchar es así por medio de redes sociales. Así que muchísimas gracias por abrir. Sí, gracias a ti por haberme llamado. Gracias a ti. Bueno, Presi, ahí estamos a la orden y bendiciones para todos. Bendiciones, feliz noche. Igual. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro amigo. Vamos a regresar otra llamada. Antes de responder al que me está llamando con el área 510, en un momentito le regreso la llamada. Vamos a retornar una llamada que prometí acá. Tengo comprometida esta otra llamada que voy a realizar ahorita. Ya me había comprometido con esta persona a regresar la llamada, así que vamos a regresar la llamada. Vamos a ver si contesta, y si no, pues regresamos la llamada que estaba entrando anteriormente. Aló, buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, amigo. ¿De dónde nos llama y cuál es su primer nombre? No es de mi preferencia. Sí, Presi, estamos aquí escuchando la entrevista que está dando. Me gustaría pedirle que le bajara un poquito de volumen a la transmisión para que podamos comunicarnos mejor. Sí, ahorita. Bájale volumen. Adelante. ¿Sí me escucha ahora? Perfectamente, sí, ahora sí. Pues respecto a esto que estamos escuchando, yo soy de Salvador, ¿verdad? Y pues estoy aquí en Los Ángeles y me indigna tanto todo lo que está pasando. Es algo terrible. Correcto. Por la razón de que en realidad la violencia se ha soltado como... Imagínense, nosotros tuvimos que salir en el 81 del lugar donde vivíamos por la guerra que hubo, y de 9 años yo viendo que asesinaron a mi tío en el parque del pueblo, le sacaron los ojos a puros escopetazos, luego ver a mi propio hermano que lo asesina también. Oh, men, eso es terrible. Y ahora esto que está pasando aquí, justamente el día de ayer mataron a un muchacho ahí donde yo soy también. Y en realidad esto indigna porque esto que se está viendo duele en el alma, Presi, porque uno ha crecido en eso, ¿me entiende? Y no quiere uno ver que nuestros hijos vayan a vivir esto que nosotros vivimos. Correcto. Entonces, lo que el presidente Nayib Bukele ha venido a hacer es a cambiar definitivamente toda la maquinaria de estos corruptos del gobierno. Y por eso es que hoy han ellos pactado para llegar a cometer estos crímenes que sucedieron ayer y ahora, porque ya no tienen otra salida la oposición, ya no hayan qué hacer, porque todos ellos, el corazón de ellos estaba en el dinero que recibían ilegalmente, las ONG, todas estas organizaciones corruptas, financiadas por este país. Entonces, como Bukele está haciendo lo correcto, está haciendo justicia, está viendo al pobre, la oposición quiere pararlo, pero en sí la oposición del Salvador no puede pararlo. Lo están ayudando a la oposición, porque como decía el camarada que decía anteriormente, que usted lo tuvo en entrevista, ¿cómo ellos van a conseguir un arma de fuego tan cara? No pueden.
necesita haber algo detrás de ellos que les esté financiando para poder conseguir esas armas de guerra. Tiene lógica. Ahora, ellos ya no tienen otra opción más que darse por vencido, pero si ellos se dan por vencido, ellos saben que van a la cárcel, porque son unos corruptos, porque ellos han estado financiando como que ya se hizo ciudadano hondureño, el Norman Quijano, pactando con pandillas. ¿Por qué? Porque recibían dinero del gobierno, robaban a manos llenas y ellos les pasaban a las pandillas y las pandillas les pasaban a sus informantes afuera, los del penal. Es algo tan horrible que se está viviendo, pero todo esto viene con esta señora también. Esta señora debe de salir del país inmediatamente. Esta señora no puede seguir más ahí. Aquí en este país, como decían los que hablaron antes de mí, de que este país, habló el veterano de guerra, esa es una gran realidad. Este país, mientras uno le está sirviendo, ahí está todo bien sobándole la espalda, pero cuando uno hace algo mal, le dan una patada en el culo y le sacan a uno. Es algo terrible, disculpe, Presi, pero en realidad estoy bien molesto por esto que está pasando y uno se siente impotente, uno quisiera tener el poder o la habilidad para terminar con esto y no se puede. Ahora es cuando nosotros tenemos que apoyar al presidente. Sí, yo me he comunicado con muchos amigos en El Salvador, acá, y yo les he expresado que yo me siento indignado completamente y siento una especie de impotencia, hermano, porque no podemos hacer nada, pues no se puede hacer nada. A veces siento, te digo, he sentido sentimientos extraños, hasta en ocasiones hasta molestia con el gobierno actual, pero sabemos de que están haciendo lo que deben de hacer en realidad. No son magos o no tienen una varita mágica para poder cambiar todas las cosas de la noche a la mañana y de poder solucionar el problema ahorita. En un minuto, pues no se puede, pero están haciendo un esfuerzo, están trabajando, porque no es fácil para los soldados y los policías andar a altas horas de la noche patrullando las zonas, dejando su familia, dejando sus hijos, sabiendo que a lo mejor su familia no lo volverá a ver, poniendo su vida en riesgo. Así es. Y la verdad, esto es terrible, porque ahora es cuando lo único que podemos hacer es apoyar con todo a nuestro presidente, porque si algo llegan a hacer contra el presidente, esto se va a volver un caos, esto va a volver atrás todo, y esto van a querer volver a tomar el poder de la Asamblea Legislativa, el poder del gobierno, y esto va a ser terrible, aunque yo creo que no va a pasar, pero es una suposición, porque ellos ya no pueden hacer nada, ellos ya no pueden robar, ellos ya no pueden tener lo que antes tenían, han perdido completamente todo, y el presidente Bukele se los ha demostrado con hechos al pueblo salvadoreño. Y es que esto se veía venir también, se veía venir un levantamiento, pero nosotros nos imaginábamos que iba a ser como en los tiempos de antes, ¿no? Que iban a salir a las montañas, se iban a refugiar allá, iban a haber ataques de grupos guerrilleros, digámoslo así, pero ellos sabían de que no podían hacer esto, no lo iban a poder lograr. ¿Cuál es la opción que les queda? Pues esto, tratar de desestabilizar con tácticas que utilizaban antes, ataques y huidas, esta vez de manera personalizada, pues porque le andan tratando de quitar la vida a salvadoreños que están en la calle sin ninguna razón, sin ningún motivo, únicamente con el objetivo de desestabilizar, y huyen. Hacen su maldad y huyen. Así actuaban los guerrilleros también, pero lo están haciendo a través o de una manera simulada, como que son las pandillas, porque sabemos que hay intereses, pues pueden ser de manos de pandillas, pero sabemos quiénes están detrás de todo esto. Esas son las tácticas que están utilizando. Nosotros nos equivocamos porque pensamos que iban a salir a refugiar de las montañas, pero ellos se dieron cuenta que tenían tenían de perder si hacían eso. Y optaron por hacerlo de esta manera. Ya tenían sus estructuras ahí, tenían sus pactos, sus vínculos ya bien establecidos con estas estructuras, y decidieron utilizarlo mejor a ellos. Claro, pero la verdad, hay algunos que sí, a lo mejor están
hacia los alrededores de las montañas, porque ahí se esconden, porque saben de que si se mantienen cerca de la ciudad o de las colonias, ahí les va a caer el ejército. Sí, correcto, tienes razón. Entonces, la verdad es de que esto definitivamente lo que el presidente está haciendo, y esto se va a poner más fuerte, más duro, pero yo creo en Dios y que Él nos va a ayudar y vamos a salir adelante de esto, porque El Salvador no va a volver más atrás a lo que estaba viviendo, a pasar todos estos 30 años sumergido bajo el mando del FMLN, bajo el mando de Arena. No, eso es horrible. Cómo se financiaban, cómo robaban a manos llenas. Casi todos los funcionarios de Arena y del FMLN, los alcaldes de las alcaldías, los diputados, todos estos, eso es lo que les está doliendo, les arde, porque ellos ya no van a poder robar, ya no van a poder tener el dinero de antes que ellos robaban. Claro, ya no hay lugar para ellos. Ya no hay lugar para ellos. Entonces, ellos lo que están haciendo es pagar, por decir así, ellos tienen apoyo. Y no es un apoyo del Salvador. Los que apoyan, los ricos del Salvador, los de la clase alta, estos tienen mucho que ver en estar financiando todo esto que está aconteciendo, de estos crímenes, están aliados con las pandillas, porque a ellos les duele. Ellos ya con el simple hecho de que los están haciendo esas comisiones de antejuicio, ellos saben de que van a perder mucho más de lo que están perdiendo. Entonces no les queda otra que ellos soltar su billetillo para que los de ahí del Salvador, los ciudadanos salvadoreños, criminales, sicarios y todo, ellos agarran su tajada y van a hacer esa babosada, ¿me entiende? Pero de aquí del otro lado también hay un gran financiamiento, porque aquí hay una gran corrupción que mucha gente allá no la sabe. Dicen, allá en el norte la vida es bonita, es así que se ganan los dólares y todo, pero no saben la gran discriminación que hay aquí, de cómo nos ven bajo los hombros a los latinos en este país, y que nos ven con unos ojos como que si nosotros fuéramos diferentes a ellos. Correcto. Entonces hay una gran discriminación, como dijo el veterano mientras se hacen bien las cosas con ellos, todo va bien, pero cuando uno se voltea a hablar la justicia, la verdad, ahí es donde vienen los problemas. Claro, quieren que te mantengas calladito, calladito todo el tiempo. Sí, y el mundo sabe, el mundo entero sabe hoy en día, benditas redes sociales, que el mundo sabe bien cómo se está destapando todo y cómo se está conociendo tanta ignorancia que antes no teníamos acceso. Ahora sí nos damos cuenta cómo es el caminar de este sistema internacional. Porque se mete donde él quiere, hace lo que quiere, sale y después dice, vamos a ayudarles a reconstruir. Y no, ellos mismos chingaron todo, pues, y la gente se alegra y dice, qué bueno, nos van a ayudar a reconstruir. Y no, ellos lo chingaron. Cierto. Entonces, en realidad, da coraje, enoja. Entonces ya lo tildan a uno de guerrillero, lo tildan a uno de que es extremista. ¿Me entiende? Sí. Entonces, en realidad hay algo que, bendito Dios, de que el presidente está llamando más gente, más jóvenes al ejército, para que ellos sirvan a la patria, para que sirvan al país, porque siempre nos han querido tener bajo las plantas de sus pies, pero eso se acabó. Eso ya no, ya El Salvador despertó. Bendito Dios que envió a este hombre, a Nayib Bukele, y este hombre está siendo guiado por Dios, está haciendo luz en medio de las tinieblas, y ahorita en El Salvador hay una gran luz que es Nayib Bukele, y eso es lo que no soporta lo internacional, esa gran luz. ¿Por qué? Porque ellos son tinieblas, ellos son maldad. Bukele está demostrando haciendo las cosas buenas, está haciendo bienestar al pobre, está ayudando al necesitado. Aquí no ayudan, pero para guerras, para otras cosas. ¿Y con qué lo amenazan? Con deportación. ¿Me entiende? Sí. Pero ya se acabó esto. En realidad, yo le pido a Dios, como dijo ahorita el que habló, que oremos, que si creemos en Dios, yo creo en Dios, que oremos, y sí vamos a orar ahora con mi familia, porque es muy necesario que ahora el presidente esté
más protegido. Y yo sé que Dios no lo va a dejar, porque Él está luchando por un país pequeño que ha sido sumergido, ha sido oprimido, ha sido exprimido, ha sido pisoteado, ha sido destrozado, ha sido hecho pedazos, lo han hecho garra, pero bendito Dios que Bukele está al frente y el pueblo salvadoreño estamos tras Bukele. Así es. Y fíjate, amigo, yo iba a pedir también eso, que oráramos por el presidente Nayib Bukele, por las autoridades. Pero qué bueno que tú lo has hecho. También el amigo que llamaba anteriormente lo dijo y pidió que oráramos por Nayib Bukele y por nuestras autoridades. Y yo recordaba ahora temprano, fíjate, el pasaje bíblico en donde llegan ante el rey Salomón dos mujeres con un niño y las dos se decían ser la madre del niño. Y el rey Salomón lo que hizo fue ordenar a un soldado que tomara al niño y que lo partiera por mitad y le diera una mitad a cada una de las madres. La verdadera madre, la madre falsa nunca dijo nada. Estuvo de acuerdo a que se hiciera esto. La madre falsa, pero la verdadera madre dijo que mejor se lo entregaran a la otra para que no le hicieran daño al niño. Y así fue como el rey Salomón supo quién era la verdadera madre. Y recordaba ese pasaje porque la oposición se dedica a hacer lo mismo. Claro. A la oposición no le interesa el pueblo salvadoreño. Así es. Nunca ha tenido cuidado del pueblo salvadoreño. No le importa lo más mínimo. Y no les importa si se pierden la vida del pueblo salvadoreño, si se pierden la vida de jóvenes inocentes, jóvenes brillantes, niños, ancianos. No les interesa nada de eso. Porque ellos no son los que verdaderamente aman al pueblo. Los que verdaderamente aman al pueblo están en el gobierno ahorita. Bueno, por lo menos el presidente Nayib Bukele. No puedo meter las manos al fuego por los demás, pero por lo menos se ve el amor del presidente hacia el pueblo salvadoreño. Como ahora ya perdieron, la oposición perdió el apoyo de la población, ahora no les importa. Ellos representan a esa madre que no les importaba que su hijo fuera partido por dos. Perdón, que el niño, porque no era ni su hijo, que el niño fuera partido por dos. Así está la oposición. A ellos no les importa que se desangre el pueblo salvadoreño, no les importa que se desangre el país, no les importa bloquear la inversión extranjera, porque a eso le apuntan, a bloquear la inversión extranjera. No les importa si nos imponen sanciones otros países, otras naciones. Para ellos mejor es cuando celebran, cuando hay una muerte están celebrando, están aplaudiendo, están publicando en redes sociales todo el tiempo. Sí, así es. Es una pena, una vergüenza de oposición esta. Sí, es porque ellos están bajo la nube de las tinieblas. Porque si vemos un verso donde dice de que raíz de todos los males es el amor al dinero, es cierto, el dinero es muy importante. Es muy importante para nosotros, todo el mundo, pero lo malo es poner el amor en el dinero y querérselo dinero, y estos cayeron en esa desgracia de amar más el dinero que la vida de sus hermanos, que la vida de los mismos salvadoreños. Cierto. Entonces por eso dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque ellos saben de que entre más son financiados ellos económicamente, ellos se lucran de eso y se ríen y se burlan y gozan y celebran el derramamiento de sangre de los salvadoreños que han fallecido en estos días. Porque esto no es así nomás, esto no se mueve. Oh, mataron a fulano, mataron a mengano, que mataron 19, que mataron 34. Eso no es así nomás, eso va por medio dinero. Cierto. Muy cierto. Por eso ellos arriesgan su vida para ir y matar a alguien, porque ellos saben que lo están haciendo por un billete, lo están haciendo por algo que ellos desean. Así es. Entonces, ojalá que esto, ya esto en realidad se ponga más fuerte a favor del presidente Bukele, porque en realidad esta señora es el robot que están manejando desde aquí, desde internacionalmente están manejando ese robot para todas estas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque no pudieron solo con palabras, no pudieron solo con los discursos que le mandaban de que vamos a ponerle, por decir, le vamos a poner que a Bukele que no haga esto, que esto. Querían que pusieran de regreso a los magistrados que destituyeron. ¿Por qué este país se está metiendo en El Salvador a querer poner leyes si esta mujer solamente es embajadora para asuntos de comercio, de trabajo? No para estar opinando acerca de la política, de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Ese no es el trabajo de ella. Ella no ha sido enviada para eso.
Correcto. Si los que tienen que decidir lo que se tiene que hacer en El Salvador es el gobernante salvadoreño, es Nayib Bukele y su equipo de trabajo, el Congreso del Salvador, y nadie tiene que cruzar los límites de la democracia de El Salvador, porque nosotros no nos andamos metiendo en ningún otro país, no nos andamos metiendo en la política de aquí. Ellos hacen aquí lo que ellos quieren, lo que se les da la gana, y piensan ellos de que ellos son intocables, son transparentes, pero hay una corrupción tan desgraciada aquí que eso ellos tratan de cubrirlo, pero no han podido, porque Nayib Bukele los ha descarado, les ha quitado la máscara, lo que ningún presidente se atrevió a hacer en estos últimos años. ¿Por qué? Porque eran financiados, porque recibían dinero, ellos se quedaban callados. Cierto, Bukele no tiene necesidad de quedarse callado. Mira, Bukele habla y dice. El FMLN sobre la trompa ahí, que los yanquis aquí, que los yanquis allá, yanqui gojón quemando la bandera. Llega un presidente a El Salvador y se les pone firmes a la potencia del norte y ahora, ay no podemos estarnos peleando. ¿Qué son esas burradas? Claro, son unos cínicos, ajá. Piensa que somos torpes. Fíjate. Nosotros, pero no, sí. Estamos bien despiertos, más despiertos que nunca. Sí, fíjate que a mi hermano lo asesinaron en el 81, porque se llamaba Carlos, y había otro Carlos ahí, vecino, y a quien buscaban era el Carlos vecino guerrillero, que sacos de armas y todo escondían en su casa, y llegaron y mataron a mi hermano. Ellos gritaban y pintaban las paredes, fuera Yankees, muerte a los Yankees. Y mira, se vinieron huyendo cuando empezaron a tronar las balas de verdad allá en Guazapa y en todos los pueblos de El Salvador, que se soltó la guerra, fueron los primeros que salieron corriendo. Y ahora aquí sus familiares son militares. ¿Dónde está aquello de fuera Yankees? Aquí se vinieron a escudar. Correcto. La tristeza, porque ellos nunca han tenido un corazón para defender la patria, pero nosotros sí, y Nayib Bukele tiene ese corazón para enfrentarse. Oh, Dios mío, yo veo a este hombre de Nayib Bukele, cómo tiene esas agallas de enfrentarse, y con educación, y con buenas palabras, con buena educación, ¿me entiendes? Hablarle a la oposición, con palabras suaves, con palabras que en realidad, y dice la verdad, y eso es lo que a ellos les duele. A la comunidad internacional le dice la verdad en sus caras, mirándolo a los ojos. Estuve en la conferencia de manera transparente. Cuando estuve en la conferencia, claro. Sí. Y todos se quedan atentos escuchando. ¿Por qué? Porque dentro de ellos mismos dicen, a mí me está diciendo eso, allí se están aguantando, porque no pueden decirle nada a él, porque él está diciendo la verdad, y dice que la mentira no puede contra la verdad. Exactamente. No puede prevalecer. Y Dios bendiga y le dé más fuerzas a nuestro presidente, porque él como humano a veces ha de decaer su ánimo, pero que Dios lo bendiga y que Dios le dé fuerzas, y vamos a estar orando por él, por El Salvador, por todas esas tinieblas que lo han rodeado. Pero dice, estas son las armas de Bukele, son estas. Dice que ninguna arma forjada podrá contra vosotros, dice, porque nuestras armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Nada podrá contra él. Nada. Amén, que así sea. Y así me ha encantado tu llamada, mi hermano. Me ha encantado tu llamada. Sí. Me gustaría darte más tiempo. Nada más que hay otras personas tratando de llamar también. Claro que sí. Yo lo único, ya para terminar, te digo, Presi, de que todas las personas que están escuchando esto, yo sé que son miles y millones que están escuchándote, porque tú das muy bonitos programas. Yo siempre te escucho cuando tienes tu programa con la otra muchacha, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Lynn González. Muy seguido estás con ella. Sí, me encanta. Yo me siento y me pongo a escucharte todo, y muy bonito. Y gracias por tu apoyo, gracias por tu sacrificio, y que Dios te bendiga grandemente y sigue hacia adelante, hermano. Muchas Porque gracias. Hombres así como tú necesitamos, hombres como tú que suelten la verdad, como ese hombre, como esa muchacha con la que tú hablas, hombres como Bukele, los diputados que Dios ha puesto, pues él sabe que los va a forjar más, y que nuestro país no vuelva a la desgracia de antes. ¿Por qué? Por nuestros hijos. Porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Exactamente, por las nuevas generaciones. Sí, pero esa osa, se tiene que hacer algo para que salga de ahí. Correcto. Porque de ahí viene el trasiego de toda la maldad. Es como un puente, ¿me entiendes? Entiendo.
Entiendo. Bueno, mi hermano, Así es muchas que, gracias Presi, por tu muchas llamada. gracias por todo y gracias a ti también por el tiempo y que Dios te bendiga. Amén, bendiciones, brother. Amén, igual. Bye. Bye. Pues bien, ahí teníamos a la llamada de nuestro amigo. Ahora sí vamos a regresar la llamada como lo prometí. Al área 510. Vamos a ver si nos contesta. Hello. Aló, brother. Adelante. ¿Dónde nos llamas? ¿Cuál es su nombre? Gracias, de acá del área de la Bahía de San Francisco. Adelante. Gracias por devolver la llamada, Presi. Claro que sí. Bueno, a ver, siempre digo es un gusto, pero creo que hoy todo el mundo está indignado con lo que pasa. Solo va a ser bien corto mi comentario, mi aportación. Yo recuerdo de dos personajes del FMLN que no hay que recordar eso. El video cuando Lorena Peña en la marcha estaba con Portillo Cuadra y dijo en forma de broma, así entre risa y con Portillo Cuadra, de que el enemigo ya no era Arena, sino que era Bukele, que le tenía no sé si era el cuchillo al cuello, y que lo estaban llevando a tomar las armas. ¿A Correcto. qué armas se refería ella? O sea, se supone, entonces ellos siempre han tenido esas armas, siempre están seguros de volver a las armas. ¿A cuáles armas? ¿Sí? Las que siempre han tenido. Y otro es el comentario de Óscar Ortiz, que dijo que iba a correr sangre de ambos lados. Son comentarios bien fuertes que estos personajes que lo peor que parió nuestro país, como dice alguien por ahí, pero definitivamente son comentarios que no hay que olvidar, que los hicieron ellos en esa euforia de odio, pero que esos comentarios tenían mucho que ver, pues de tomarlos muy en cuenta. Yo pienso que ya se sabe pues el financiamiento que viene de afuera, pero adentro de nuestro país es donde el presidente puede apretar las cuerdas. Tal vez no podamos hacer mucho con la parte del norte, pero adentro del país sí puede el presidente apretar las cuerdas y tomar en cuenta estos comentarios muy fuertes. Cuando Ortiz le dijo, te vamos a esperar aquí, presidente, y no va a correr sangre solo de un lado, sino que va a correr sangre de ambos lados. Y a los pandilleros, ellos los están usando como carne de cañón porque ellos están detrás de todo eso. Y los pandilleros agarran el billete y dicen, pues nosotros vamos y hacemos lo que ustedes nos pidan. Y así es como está pasando todo, pues lamentablemente una zozobra. Y tiene mucho que ver cuando Presi, cuando dice que el evento de Bitcoin, lo de Bitcoin, híjole, yo estoy súper agradecido con esto del Bitcoin, que el presidente nos ha facilitado las cosas. Y los banqueros es otro punto que tocar, que estos tipos no están nada felices. Oh, no están nada contentos. Entonces yo he sido beneficiado grandemente, porque digamos que yo mandaba 3 veces, sin exagerar y sin querer, yo a veces mandaba hasta 3 veces por semana. Oh, wow. Porque igual le mandaba a mi familia, y luego está mi abuela, y luego está algún hermano que viene. 3 envíos diferentes. Exactamente. Y yo sentía la carga. No, hombre, yo soy el agradecidísimo. Y todo esto, el poder de los bancos es grande. Sí. Y esas ramificaciones de poder oscuras que hay, o sea, todo eso tiene que ver. Y el evento ¿para cuándo estaba planeado el evento? Presi? Es para el 15. Acá está en pantalla ahorita del 15 al 20 de noviembre. Shoot. Es que todo coincide, brother. Todo coincide. Todo coincide, pero yo creo que esto es imparable, pues. O sea,
No sé, era algo que Monseñor Romero decía. Yo estaba bien pequeño cuando Monseñor todavía vivía, pero decía que aunque lo mataran, pues de su sangre iba, de su muerte, de su martirio, pues por los campos iba a brotar de nuevo eso, la causa por la que él luchaba. Esto del presidente Bukele no lo para nadie, porque no es, como dice Galea, no es un presidente, es un pueblo y el presidente. Eso no. Sí va a costar porque eh, es como luchar contra ese gigante, pero esto no tiene quien lo pare porque no se están enfrentando solo a un presidente, solo a un gobierno. Es que el pueblo en sí, el pueblo salvadoreño y los que estamos fuera, Y o un sea, ha pueblo habido un sediento de cambio, justicia. Un pueblo sediento de justicia. sediento de justicia, pero ha habido un cambio en el pensamiento del salvadoreño. Cuando nos damos cuenta por qué en realidad somos pobres, por qué en realidad hemos tenido que emigrar, cuál ha sido la realidad de por qué hemos tenido que batallar tanto para lograr un sueño o al menos tener donde vivir y poder comprar algo donde vivir, tener un techo o alimentar a nuestra familia. O sea, cuando nos damos cuenta las causas en sí del por qué de que todos estos políticos robaban a manos llenas y solo eran ellos los que se enriquecían. Entonces, ese cambio, y como acuerdas después, y que además antes solo teníamos el canal 2, 4 y 6, allá. Sí. Un lavado de cerebro perfecto. A su máxima expresión. Entonces el pueblo va a sonar un poco ofensivo, pero en realidad eso es lo que éramos, totalmente ignorantes, porque no había forma de contrarrestar la desinformación. La desinformación, correcto. Entonces, pero ahora no se puede, esto no se va a parar. Y estos pandilleros que están haciendo daño y por el billete que les están dando, es la carne de cañón que están usando, nada más. Como te digo, el presidente tiene que apretar allí dentro del país, aunque afuera no se puede hacer mucho, pues tiene que apretar. Y no sé, un comentario quizá un poco diferente. Dale. Yo sé que tú eres cristiano también. De la iglesia, sobre la iglesia Elim de Soyapango. No sé si alguna vez supiste que esta iglesia venía ayunando y orando por la situación del país desde hace décadas. Cada cierto sábado del mes se reunían los hermanos. Estoy hablando de la feligresía. Ok. Habían unas peticiones selectas que la iglesia tenía en mente en el momento de orar en el tiempo del ayuno, en los sábados. Sí. Y bueno, los que no creen en Dios, pues los respeto, pero en mi forma personal yo sé que es un Dios vivo, el Dios creador, el eterno, soberano. Amén. Y Él responde. Sí. Responde porque yo puedo dar fe de eso. Mis hijas pueden dar fe de eso. La cuestión es que la iglesia tenía unas peticiones muy bonitas, eran como 10 peticiones. Okay. Y cuando recapacito y digo, bueno, cuando llega este presidente y veo que esas peticiones, muchas son respondidas en el gobierno de Bukele. Esas peticiones donde la iglesia decía, no más desaparecidos, claro, siempre hay, pues, pero han bajado, no más muertes. Eran como 10 peticiones específicas que la iglesia siempre, no sé si siempre las tiene. Entonces, yo siempre le mantuve gran aprecio al pastor Vega, porque estoy siendo bien específico.
Sí. un gran respeto hasta en el momento en que yo lo vi en televisión dando declaraciones. Y yo lo que le quiero decir al pastor Vega, con todo respeto y con todo el amor que le tengo, ¿acaso no en la persona de Bukele y en la presidencia de Bukele no son respondidas muchas de las peticiones de toda la iglesia, que desde hace como más de 10 años, soy consciente, se reúne a pedir para que ya no haya desaparecidos? También una de las peticiones era un desarme nacional, una de las peticiones de la iglesia. Esas peticiones las hacían una vez por mes en ayuno y oración. En el gobierno del presidente Bukele se han cumplido la respuesta a esas peticiones. Y con mucho respeto al pastor Mario Vega, con el amor y el respeto que le tengo, hay que pensar mucho en las formas en que Dios responde las oraciones de su pueblo. Y en Bukele hay una luz, hay un Gedeón. No sé si sabes la historia de Gedeón. Cuando Un Israel se poco. encuevaba, cuando Israel tenía que vivir en cuevas y esconder sus granos porque venían otros pueblos y se los robaban. Y viene el ángel de Jehová y se presenta a Gedeón y le dice, bueno, vos sos el escogido para que le des libertad a este pueblo de Israel. Y la historia es de que al final, después de un ejército que seleccionado, Dios le dice, no son muchos, solo ocupo 300. Y con 300 soldados, Gedeón, Dios, a través de Gedeón, libera a ese pueblo Israel, que vivía en las cuevas escondido, porque venían otros pueblos y le arrebataban los granos, las cosechas, porque no podían defenderse. Pero yo, con todo el amor que le tengo, hay que analizar esas peticiones que tenía la feligresía de esta iglesia en ayuno y oración, porque hay personas que en verdad, de corazón, oran y lloran las muertes de sus hijos, de sus nietos, de toda la familia, pues, y Dios escucha. Y yo en Bukele veo muchas peticiones respondidas de parte de Dios. No estoy siendo fanático, solo lo estoy viendo con mis ojos. Presi, con mucho respeto a los que no creen, pero yo sí creo en Dios y sé que Él responde. Y este proyecto de país Dios está involucrado, no lo olvidemos. Dios está involucrado y la justicia saldrá vencedora. Amén. Un saludo a todos los que están conectados. El hecho de que estemos pendientes a esta hora a través de Siempre en Movimiento, eso significa muchísimo, muchísimo, porque creo que antes no sucedía esto y la gente en mi país solo escuchaba y veía el 2, 4 y 6 y la KL. Entonces ahora creo que esto no tiene paro, esto va a seguir por el buen camino. Va a ser duro, el camino tiene piedras, pero Bukele es ese Gedeón y Dios está detrás también, envuelto en esto. Así que nada, No nos detenemos. No, es lamentable las pérdidas y nos conmueve. Por cierto, creo que ahora me llamaste desde otro número porque no me apareció tu contacto, tu nombre. Y siempre me aparecía, recuerdo. No es el mismo, Presi. Okay. Es el mismo. Siempre sigo el en vivo, porque de esa forma pues uno se informa, se da cuenta de todo lo que está pasando de primera mano. Y yo ayer era medianoche ya aquí en San Francisco. Y digo, what, 20 homicidios y cuando conecto todos los eventos que van a pasar en este día, el 15, que es el lunes creo, o sea, tiene sentido pues, porque ellos quieren entorpecer las aguas para que las personas de negocio del Bitcoin que lleguen a mi país tengan temor y no lleguen. Y este Bitcoin les afecta las bolsas a muchos poderosos. Claro. Como te digo, yo estoy feliz. Ayer
Ayer a la menos fui al consulado de aquí de San Francisco a tratar de manejar la Chivo Wallet. Es una bendición eso, es tan fácil y te ahorra un platal como, como diáspora, como pongámosle 3 millones de salvadoreños. Es un billetal. Oh, sí, muchísimo Gracias, dinero. gracias, gracias a la idea de Gedeón, De Gedeón. el presente Gedeón. No hay nada que temer, Dios está de nuestro lado, Dios está controlando los hilos. La Biblia dice que Dios mueve el corazón de los hombres como el agua en un, voy a decir la palabra, en un huacal, en un pocillo, y Dios mueve a su antojo el agua, y el corazón del hombre dice que Dios lo mueve. Dios tiene el control. Aún el malo, Dios lo controla para lograr los objetivos buenos. Dios siempre saca lo mejor, aún utilizando al perverso, al maligno, a esta gente podrida. Dios la utiliza para que de ahí salga cosas buenas para nuestro país. Presi, ha sido un placer, siempre lo es, escuchar el programa y informarnos de primera mano. Esto está sobre ruedas, no lo va para nadie. No lo va para nadie. Así es, Y seguimos ese es el adelante. temor, ese es el temor, Presi. El temor de que esto tiene un efecto dominó. Ese es el gran miedo. Como lo decía Liz González, esto que ha comenzado en El Salvador tiene un efecto dominó. Sí. Y ese es el miedo. Ese es el miedo. Ese es el temor de que los demás países sigan el ejemplo de El Salvador. Las regiones, no solo... Y de ver Sí, cómo su patio trasero, bueno, primeramente de ver cómo su patio trasero, ¿verdad? Deja de ser su patio trasero. Y luego Sí, de ver cómo exactamente. cambia el mundo completo. Exactamente, ese es el gran pánico. Pero como digo, esto no va a parar. No va a parar. Va a tener piedritas en el camino, pues, este proceso de transformación, pero la gente ya no la envuelven como con las paletas que daba la La ley de María churritos. Escobar. Aquí tiene sus paletitas y vote por mí. Sí, ¿Y dónde sí, anda sí. ahora? Escondido en la señora. Escondiéndose en Guatemala Pero, ahora. sí, Presi, gracias. De repente ahí nos quedamos con algo, ¿ok? Sí, claro que sí, perfecto. Ahí voy a Muy guardar tu amable. contacto, entonces no lo había guardado, pensé que lo tenía guardado, pero no es la foto la que has cambiado y por eso pensé que te tenía ya en contactos. Oh, sí, la foto sí la he Siempre, cambiado. siempre que llamabas te identificaba luego por tu fotografía. Pensé que era tu Sí, contacto, pero sí. no. Voy a tratar de guardarlo. Muchas gracias por tu llamada. Gracias y saludos a todos los que están pendientes. Bendiciones y no hay que temer. Vamos a salir bien porque Dios está involucrado en todo esto. Presi, Amén. un placer. Igualmente, amigo. Bendiciones. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Bueno, ahí están las palabras de nuestro amigo y muy interesante lo que expresa. Habían peticiones en la iglesia de Lynn y comenta él que las peticiones que hacían se están cumpliendo ahora que el presidente Nayib Bukele está en el poder. Tengo algo más que agregar yo. Todas las promesas positivas que Arena hacía cuando estuvo en el poder, todas las promesas positivas que el Frente, el FMLN hizo cuando estaba en el poder y que jamás las cumplieron ninguno de los dos partidos, ahora el presidente Nayib Bukele las está cumpliendo y ahora reniegan. Ilógico, completamente incomprensible. Tenemos una llamada acá, que retorné por cierto. Aló, buenas noches. Buenas noches, brother, ¿cómo estamos? Bien, amigo, adelante. ¿Cuál es su primer nombre y de dónde llamas? Marvin, y hablo de aquí de Houston. Adelante, mi hermano. Sí, se puso interesante el programa. Bastante. Y sí, bastante interesante porque ya empezamos a hablar de las cosas pues profundas, de las cosas verdaderas, de cuál es el verdadero problema que estamos enfrentando ahorita en El Salvador. Correcto. Sí, bueno, mira, mi comentario es que en realidad lo que estamos nosotros, bueno, el presidente Bukele, él fue preparado directamente para esto. Y él lo entendió perfectamente desde el primer momento que él ya dijo,
pues voy a gobernar este país. Él ya entendió a qué problema se estaba enfrentando. Y sí, pues imagínate, estaba yo, el otro día estaba leyendo la Biblia y me encontré con ciertas situaciones y solo lo asemejé con lo que está pasando lo de Estados Unidos y El Salvador. Cuando estaba leyendo la historia de Caín y Abel, Caín vino y se le hizo fácil y mató a Abel. Entonces vino la voz de Dios y le dijo que la tierra había abierto la boca y le comunicó a él de la maldición que había caído sobre la tierra, no es porque la sangre de Abel era mala, sino porque Caín lo mató. Entonces, la tierra, cuando se llena de sangre, se vuelve maldita. Y eso fue lo que entendieron esta gente de aquí de Estados Unidos. Por eso ellos dicen que ellos no quieren una guerra aquí. Ellos quieren una guerra afuera, para que las demás tierras sean malditas y ellos mantenerse limpios, supuestamente ellos. Interesante, brother. Muy interesante lo que dices. Sí, entonces, en El Salvador, si te das cuenta, cuando empezó la guerra, el país entró en una maldición. Y que no los habíamos podido liberar hasta que Bukele vino y dijo, lo primero que tenemos que atacar es a que no haya más sangre. Y entonces Estados Unidos lo entendió desde el principio, cuando los fundadores de este país, pero estos vinieron y lo modificaron y ahora ellos saben ese principio, pero lo están usando al revés. Lo están usando para maldecir a los demás países en lugar de bendecirlos. Y eso es lo que Bukele entendió y eso es lo que está haciendo y entonces por eso Estados Unidos no puede. Si te das cuenta, cuando mandaron unas brujas ahí que fueran a hacer unos actos ahí. Sí. Entonces ellos estaban peleando esa guerra espiritual y mandaron esas brujas. Entonces lo que estamos viendo es una guerra espiritual. Y estaban maldiciendo a toda la cartera del presidente. Exactamente. Entonces, lo que dijo uno de los que habló, que dijo que la iglesia de Lima había estado orando por eso, yo entendí también de que mucha gente estuvo haciendo un trabajo por años, orando a Dios, y entonces Dios escuchó, y por eso puso a este hombre, a Bukele. Y entonces ahora estamos saliendo de esa maldición, y Estados Unidos no quiere. Y ahora Estados Unidos lo que está pasando es que como ellos lo hicieron para supuestamente ellos mantenerse limpios, la gente que ellos usaron que fuera a matar gente a los demás países, ellos la tienen adentro y esa gente ya tiene las manos manchadas de sangre. Ellos ya se volvieron malditos, así como le dijo Dios a Caín, que a donde quiera que fuera iba a ser maldito. Cierto. Sí. Entonces ahora Estados Unidos va a empezar a cosechar lo que sembró. Y lo más insignificante del mundo, Dios lo usa para derrotar a los grandes. Entonces eso es lo que está pasando ahorita con El Salvador. El país más pequeño del mundo está le está haciendo la guerra al más grande del mundo. Como y por David eso y Goliat, ¿no? Pues, David y Goliat, exactamente. Y el ejemplo que puso nuestro brother que llamó anteriormente, cuando Gedeón con 300 hombres derrotó a un ejército grandísimo. Exactamente. Entonces Dios así es que trabaja. No trabaja con los poderosos, sino lo hace de esa manera para que la gloria no recaiga en el poder del que consigue la derrota, sino que recaiga en su gloria, en la gloria de Dios, ¿no? Que Dios es el que obra por medio del pequeño. Exactamente, en su gloria. Y por eso que Bukele, si te das cuenta todo el tiempo, cuando mira que algo está saliendo mal, él dice, nos pide a todos que oremos. Y sí, anoche lo dijo, anoche lo puso ahí, Dios con nosotros, cuando dijo lo que iba a comenzar a hacer. Siempre se encomienda a Dios. Siempre se encomienda a Dios. Y ese es el secreto. Y por eso que El Salvador está poniendo quietos a este país grande, a la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Porque este país dijo, no viene con tus propias fuerzas, como le dijo David a Goliat, sino que viene con las fuerzas de Dios. Y esa es la gran diferencia. Entonces, y Caín donde quiera que fue maldito. Entonces, Estados Unidos dijo, vamos a derramar sangre a los demás países y nosotros vamos a mantenernos limpios, benditos.
pero no se percataron de que la gente que usaron para que fuera a matar gente a los demás países para supuestamente volver malditas a tierra, esa gente tenía que volver a su tierra y esa gente ya traía la maldición de haber matado más personas. Y entonces eso es lo que ahora se le está volviendo. Y entonces lo principal de todo esto, bueno, también Pablo lo dijo, nuestra lucha, dijo, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y Bukele todo eso lo entendió. Y entonces ahora no nos queda más nada a nosotros que orar fervientemente para que Dios confunda, porque como tú dices, con 300 hombres venció un ejército de miles. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que este hombre se encomendó a Dios y este ejército, y Dios viene y confunde los pensamientos del ser humano. Si Dios para hacernos mirar cosas que no existen, nos hace mirar cualquier cosa y no existe. Y eso es lo que sucedió, brother, lo que hemos visto cómo ha sucedido todo ese tiempo atrás con la oposición. Se han confundido. Han pensado, por eso es que los hemos visto que actúan de manera torpe, de manera errática, que nosotros ni siquiera entendemos a veces cómo es que actúan así. Como cuando estaba la asamblea anterior, a finales del año pasado, que estaban tratando de aprobar el presupuesto para el siguiente año, que era este año 2021. ¿Recuerdas que no le querían aprobar el presupuesto al presidente? Y comenzaron a hacer un solo rollo ahí, un solo revoltijo, y al final el presidente Nayib Bukele dijo: la oposición no se dio cuenta, pero acaba de aprobar el presupuesto para el siguiente año. Y lo hizo de manera separada. Y ellos se jalaban los pelos, pero no pudieron hacer nada. El presidente firmó los decretos que ellos mismos habían aprobado, brother. Y lo hemos visto, o sea, están confundidos. Y por eso de que, como yo lo he repetido, la razón por la cual el presidente Nayib Bukele tiene un alto grado de aceptación y popularidad no solamente es por lo que el presidente mismo hace, sino es porque la oposición es una oposición torpe, una oposición errática. Exacto. Y Dios, mira, Dios le da la sabiduría a él para que camine recto y confunde al enemigo. Y eso es lo que hemos visto, que Bukele es lo que muchos presidentes del mundo, y bueno, y nosotros también nos preguntamos cómo es que ha hecho Bukele para hacer tantas cosas si antes no gustaba el dinero. ¿Y de dónde ha sacado dinero Bukele? Sí. Ajá, entonces son cosas de admirar. Mira, Dios contesta las oraciones y te digo una cosa, este es como una especie de testimonio que le voy a dar que te voy a dar a ti, a la audiencia, de que Dios te puede cambiar en un momento, te puede cambiar la vida. Si nosotros venimos y nos humillamos a Él y le pedimos a Él de corazón, Él viene y cambia totalmente. Mira, yo tenía un problema aquí estaba pagando mi casa y bueno, y tú sabes que aquí las casas uno las agarra para 30 años. Entonces ya los bancos ya me estaban haciendo mucho problema. Entonces me cansé, me metí al cuarto y dije yo, aquí solo Dios conmigo. Entonces, y hablé con Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios me dio dos opciones: vender la casa y con ese dinero puedes comprar otra. Ya no tienes que estar pagando en el banco. Porque la casa ya aumentó al doble de lo que valía cuando la compré. Entonces, bueno, y la otra opción es que yo voy a preparar 2 personas para que te presten el dinero y tú se lo vas a pagar en 2 años. Lo que tienes que pagar en 20 años, tú lo vas a hacer en 2. Porque apenas había pasado 10 años. Imagínate las situaciones. Entonces, hice el primer paso. No pasó nada porque toda la familia se me opuso. Entonces no pasó nada. Entonces me esperé. Y yo, bueno, Señor, tú dijiste la segunda opción. Ahora preséntame a 2 personas. Y vinieron 2 hermanos míos y me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres, lo que puede pasar es que te vamos a prestar dinero mejor para que pagues la casa y así ya te quitas del problema. Entonces, no tuve que buscarlo yo. Ellos vinieron a mí porque fue otra cosa que Dios me habló, que no lo buscara yo, porque entonces no me iban a dar nada. Que me esperara hasta que ellos vinieran. Vinieron y me prestaron el dinero y ahorita en febrero, a justo 2 años, y voy a terminar de pagar todo. Ajá, Wow, 2 años increíble. exactamente. Increíble cómo Dios hace las cosas. Y otra cosa más impactante todavía,
que en estos 2 años pasé medio año sin trabajar. No te creo, brother. Sí, sí. Exactamente. Wow. Fue el momento cuando más, como que más feo se me vino la situación y pasé medio año sin trabajar y mira, las cosas no se atrasaron. Ahorita en febrero ya se acaba todo. Y entonces, a justo 2 años cabales con lo que Dios me habló. Entonces, Dios contesta exactamente cuando Él da instrucciones. Entonces, si nosotros venimos y oramos a Dios, si nos ponemos de acuerdo, todos los salvadoreños, y oramos a Dios y le pedimos las cosas que le pidamos, esas cosas van a pasar y eso es lo que ha hecho Bukele con todo su equipo. Entonces, ahora nos toca a nosotros a orar por El Salvador, hacer una cadena de oración, todos los que estamos pues, aquí en esta plataforma, y vas a ver, los resultados no se van a hacer esperar. Lo que se pudo haber hecho, bueno, lo estamos viendo el ejemplo con Bukele, que este hombre en 2 años ha hecho lo que los demás no pudieron hacer en 30 años. Sí, así es. Pues como dices tú, ahí está. Te doy gracias por llamar y por dar tu opinión y por dar tu testimonio también y por hacer el llamado a orar. Ahí está Claro el que llamado sí. para todos nosotros que estamos acá a meternos en una campaña de oración por nuestro país, ¿verdad? Sí, claro que sí, y la verdad te digo, te agradezco mucho a ti por estas oportunidades que nos das, porque yo te digo la verdad, yo con en ningún lado he hablado por teléfono, ni he tratado de comunicarme, sino solamente lo he hecho contigo porque tú das la confianza. Hablar contigo en esta plataforma se siente como que estamos hablando aquí nomás nosotros dos. Así entre Y sabemos amigos, que los ¿verdad? están... Exactamente, y eso es bonito. Entonces, te agradezco por eso y por esta oportunidad. Y bueno, gracias y ya ahí te dejo el tiempo entonces para que puedan hablar otros y te agradezco mucho, la verdad, por esta oportunidad. Claro que sí, mi hermano. Gracias a ti por tomarte el tiempo. Feliz noche. Claro que sí, cuídate. Feliz noche. Igualmente. Bye. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro amigo que hacía ese llamado. Y muy interesante su testimonio también. Donde nos comenta que si uno confía en Dios y ora a Dios, Él hace maravillas, ¿verdad? Y pues qué bueno que nos comentó eso. Y también pues, ya han habido 3, 4 personas que han hecho ese llamado para que nos unamos en oración. Así que yo me uno también. Incluso yo le comenté al primer amigo que dijo que yo estaba planeando también hacer ese llamado a orar por nuestros gobernantes. Lo comentaba ahora temprano con mi esposa. Lo comentaba ahora temprano y me decía ella que Dios llama a orar por nuestros gobernantes y que muchas veces nosotros como pueblo no lo comprendemos, no lo entendemos. Y esto no es así nomás, ¿verdad? Son planes del enemigo que se han levantado en contra de nuestra población. Porque el que pierda la vida una persona no es así por así. No es algo que viene de parte de Dios. No es algo que viene de planificación de Dios, sino que es el mismo enemigo que sabemos que, como dice la Biblia, ha venido para robar, matar, ¿verdad? Ahí está la palabra matar y destruir. Así es de que se ha levantado en contra del pueblo salvadoreño, utilizando a la oposición. Ya sabemos el espíritu que se mueve dentro de la oposición, ¿verdad? Ya sea oposición interna como externa. Y pues la forma de contrarrestar esto es orando por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, por nuestra nación completa, por el pueblo salvadoreño también, por todos esos jóvenes, esos niños, esos adultos, esos ancianos, para que puedan vivir en paz y puedan tener un futuro próspero, lleno de paz, lleno de paz. Esperemos que así sea, amigos. Yo les agradezco por habernos acompañado hasta este momento. No me gusta tanto tocar temas espirituales, pero a veces es necesario, pues tenemos que comprender. Tenemos que comprender que a veces las cosas tienen un origen espiritual. Nuestro amigo nos decía algo. Yo me quedé sorprendido ahorita con lo que él dijo y el análisis que él hizo con esto de Caín y Abel, que cuando se derrama sangre en el territorio, en algún territorio, pues se vuelve, esto maldice la tierra.
recordaba aquel canto también y aquella palabra. Hay una parte de la Biblia, un pasaje de la Biblia donde dice Dios, yo sanaré tu tierra, ¿verdad? La tierra necesita ser sanada también muchas veces porque toma esta maldición de tanto derramamiento de sangre. Nosotros sabemos que en El Salvador ha habido mucho derramamiento de sangre. Y bueno, pero el pasaje que dice, donde Dios dice que sanará nuestra tierra, pues también comienza con si mi pueblo, ¿verdad? Escuchare, y menciona muchas cosas, que si se humillare, también si inclinara su rostro, si clamara, pues entonces Él oirá y sanará nuestra tierra, cumplirá nuestras peticiones, nuestros deseos, pero nosotros debemos de dar el primer paso primero. Debemos de humillarnos y clamar a Dios por nuestra nación. Creo que si bien es cierto, también debemos de actuar, ¿verdad? En fe, en todos los sentidos. Por ejemplo, si creemos en Dios, si estuviera en El Salvador y veo a alguien cometer algún hecho delictivo, debo de cambiar a Dios porque transforme mi país, pero también tendría que denunciar ese acto porque debo demostrar mi fe también con mis obras, también debemos de actuar. Pues bueno, acá les dejo ese pensamiento que comparto con nuestros hermanos salvadoreños que llamaron anteriormente, en cuanto a unirnos en oración por nuestro país, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, para que Dios continúe teniendo misericordia de nosotros. Confío en que esta es la voluntad de Dios, que el país está llevando por un buen camino, conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que tenemos a un presidente que es pro vida. Sabemos que tenemos a un presidente que respeta el matrimonio también, y que lo ve como la Biblia, como la palabra de Dios lo ve. Y pues eso dice mucho. Nada más con eso yo me conformaría. Pero también hay otras cosas más. Un presidente que ve por el pueblo, que en verdad ve por el pueblo, se preocupa por su pueblo, que quiere sacar a su pueblo de la pobreza, que quiere hacer muchos cambios en el país para que tengamos a una juventud, a una niñez que en verdad va a tener un futuro brillante, un futuro prometedor, y que quiere arreglar todas las cosas que han estado mal en nuestro país, que quiere cambiar todo, que quiere ser un gobernante, es un político, pero un político diferente, no como la política tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es una política diferente, una política por vocación, un político, perdón, por vocación, porque quiere servir, no porque quiere ganar, no porque quiere hacerse rico. El presidente Nayib Bukele es multimillonario ya. A él no le interesa enriquecerse más, no creo que sea eso lo que le interese. Pero sin embargo ama a su país. Su padre le habló y le dijo que estaban en el mejor país del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mejor país? Porque es su país. Porque era su país. Su padre le enseñó a amar a El Salvador. Él lo ama con una gran fuerza. Su esposa lo ama con una gran fuerza. Para que su esposa haya tomado la decisión de invertir en la niñez, de entregar su vida a este proyecto, a nacer con cariño, a invertir en la niñez, en la vida del ser humano desde el instante que está en el vientre materno. Esto dice mucho. Esto habla de que esta pareja está llena de amor por nuestros hermanos salvadoreños, y debemos de apoyar. No podemos hacer otra cosa más que apoyar. Yo siento que el que no quiere apoyar es porque de verdad no tiene sentimientos. Toda aquella persona que tiene sentimientos, que tiene corazón, que tiene amor con su prójimo, debe de apoyar, porque estamos viendo frente al país a una persona que ha tomado las riendas, no solamente con fuerza, sino con amor, pero que también tiene el coraje y valentía para defender a su pueblo. Cuando debe de
responder con amor, responde con amor, y cuando debe responder con fuerza, responde también con fuerza, de una manera muy determinante y sólida. Es así el gobernante que yo quiero, el gobernante que yo quiero tener, el gobernante que yo creo que El Salvador necesita. Y por eso es que lo apoyo al 100% y no doy ni un paso atrás. Esto ya comenzó, ya decidimos seguir este camino y vamos a mantenernos en él. Así que adelante, y los animo a que con todas sus fuerzas continúen apoyando este proyecto de transformación que se inició en nuestro país. Amigos, gracias nuevamente por habernos acompañado en esta transmisión. Ahora sí cerramos. Espero que pasen una feliz noche, descansen, que Dios les dé un sueño reparador y que se levanten con unas energías renovadas para enfrentar el nuevo día. Que así sea. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamar, Tagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamar, Tagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis.